sería la presión arterial. ¿Ustedes se acuerdan que la presión arterial por fisiología, presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica? Y el gasto cardíaco es igual a por volumen de eyección o lo que sería la fracción de eyección, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué intervienen en la presión arterial? Resistencia vascular, frecuencia cardíaca y volumen. Si tú bajas cada uno de ellos, la presión debe bajar. Entonces, la terapéutica antihipertensiva lo que va a buscar es eso. O bajas el gasto, o bajas frecuencia, o bajas fuerza, que también baja el gasto, con eso baja el gasto, ¿correcto? O genera vasodilatación periférica. Y eso es toda la hipertensión, todo el manejo de hipertensión. Entonces, eso es lo que vamos a ver, cómo bajamos eso. Cómo bajamos la volemia, cómo bajamos la resistencia vascular periférica, cómo bajamos la fuerza de contracción. Entonces, empezamos con un caso. Este es un paciente varón de 58 años de edad, de raza negra, raza afroamericana. ¿Por qué es importante la raza? Porque justamente en estas personas, en esta raza afroamericana, la hipertensión siempre es un poco más seria. Ya ellos tienden a hacer incluso más complicaciones de la hipertensión arterial, que la vamos a ver más adelante. La hipertensión arterial, este paciente viene con hipertensión arterial diagnosticada hace 5 años, diabetes, tratada con metformina y dislipidemia, ¿no? Tratada con atorvastatina. Entonces tiene varios factores de riesgo para que también se complique, ¿no? Se complica por diabetes el riñón, se complica por diabetes, por hipertensión el riñón, se complica por diabetes la retina, se complica por hipertensión la retina, se complica por diabetes las arterias, se complica por diabetes, por hipertensión las arterias, o sea, todo, y la dislipidemia de por sí complica las arterias. Entonces está complicado por todas partes. El paciente estaba recibiendo un tratamiento habitual y ha sido cambiado, y después del cambio justamente empieza, ya pude consultar por eso, ¿no? Porque tiene mareo, fatiga en las últimas 2 semanas, hinchazón de tobillos y dificultad para subir escaleras, o sea, disney. Esto fue a raíz de que le cambiaron su fármaco, que era el enalapril, por el enalapril, enalapril un IECA por un antagonista de los canales de calcio, que es el enalapril. Y a raíz de eso es que presenta las molestias, ¿no? Mareos, fatiga, edema, sensación de latidos cardíacos irregulares y lo que es la dificultad para respirar, la disney. Al examen clínico de este paciente solo se evidencia lógicamente lo que es la parte objetiva, que es el edema en miembros inferiores, con signo de fobia positivo. Y la pregunta sería, oye, ¿estos problemas que está teniendo el paciente se deben al cambio del fármaco del enalapril por el enalapril? Sí, ¿no? Todo se debe al calcio antagonista. Y entonces tendríamos que ver por qué y a qué se debe. Y eso es lo que vamos a resolver el día de hoy durante la presentación. Entonces vamos a ir viendo algunos temas generales, las bases fisiológicas para entender cómo actúan los fármacos, la enfermedad, cómo es o de qué se caracteriza, dónde actúan los fármacos, las líneas de tratamiento y al final los fármacos. Empezamos con la primera pregunta, que sería ¿qué cosa es presión arterial? ¿Qué cosa es presión primero? ¿Ustedes se acuerdan de lo que es presión? No presión arterial, sino presión. ¿Qué es presión? Fuerza. Ya es un tipo de fuerza. ¿Qué más? Sobre un objeto, sobre otro. Ya. Entonces es una fuerza que ejerces sobre una resistencia que hay, ¿correcto? Ustedes están ejerciendo presión sobre la silla. Entonces su peso ejerce una presión sobre la silla y la silla ejerce una resistencia, por eso que no se cae. Pero ¿qué pasa si yo aumento la fuerza que ejercen ustedes? O sea, en lugar de poner un alumno que pesa 70 kilos, le pongo un alumno de 250 kilos. ¿La resistencia que ejerce la silla será suficiente? No. ¿Qué va a pasar? La silla va a vencer y se va a romper. Entonces, en ese sistema, ¿quién es más importante en cuanto a lo que sería en este sistema, la silla o el peso que le ponemos a la silla? ¿Qué sería más importante? Peso. ¿Están seguros que el peso? Porque si tú subes el peso, el riesgo es que se rompa la silla, pero ¿qué es lo que te genera que te hagas daño tú y te caigas? Cuando se rompe la silla, te vas a hacer daño cuando te caigas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Que te caigas o que subes de peso? Yo sé que los dos, pero ¿cuál más? Que te caigas y te hagas más daño. Ya estás con el peso grande, entonces igual lo vamos a llevar esa comparación a lo que sería la presión arterial. La presión sería la que ejerce ¿quién? ¿Quién ejerce la fuerza? ¿Y quién ejerce la resistencia? No, en la vascular ahora sí.
en el vascular. ¿Quién ejerce la fuerza y quién ejerce la La resistencia? resistencia del músculo liso con el anterior. El vaso sanguíneo en todo caso. El vaso sanguíneo ejerce la resistencia, ¿correcto? Ya, no solo el músculo liso, porque acuérdate que primero tienes lo que es la íntima, la media y la adventicia en el vaso sanguíneo, ¿cierto? Y la que está en la media es la muscular. Y si bien es cierto, es que domina la resistencia, pero todo el vaso sanguíneo en tus tres capas son los que están tolerando la resistencia. ¿Y quién ejerce la presión, la fuerza? ¿Volumen? El volumen sanguíneo, la sangre, la volemia finalmente, ¿no es cierto? Entonces, esa es presión arterial, la fuerza que ejerce la sangre sobre la resistencia que le dan los vasos sanguíneos. Y como hay tres tipos de vasos sanguíneos, hay tres tipos de presión. La presión arterial, que es la que vamos a ver, la presión capilar y la presión venosa. ¿Ya? De las tres, la más importante, por lo que es fácil de medir, es la presión arterial, pero no es la más importante desde el punto de vista clínico. Es más importante conocer su presión venosa y su presión central que conocer su presión arterial, pero depende de las condiciones que ustedes tengan, ¿no? O sea, si ustedes están en UCI, más que la presión arterial me va a interesar la presión venosa o la presión central, porque con eso voy a regular mejor el volumen. Dios mío, ¿por qué llegan tarde? 15 minutos, ¿ah? Ya saben, más. Si ven que ya tienen fuera de hora de asistencia, por si acaso. Entonces, es importante que sepamos los tipos de presión arterial, capilar y venosa, y también importante cuál es el que nos genera dolor, que sería la presión arterial al medirla, y cuáles son traumáticas, ¿no? O sea, poner un catéter genera problemas, sí. Entonces, la presión venosa y la presión central sí generan problemas, lesionan el tejido, y es por eso que sí se van a tomar cuando el paciente la requiera nada más, por ejemplo, en uso. Entonces ya sabemos que es la presión arterial. Cuando hablamos de presión, también nos tenemos que referir a dos parámetros de presión, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, ¿no es cierto? Aparentemente la sistólica es la que tiene relación con lo que es la fuerza y contracción ventricular izquierda y también tiene relación con lo que es la volemia, el volumen. Las dos van a modular. Entonces, cuando yo quiera disminuir la presión arterial sistólica, yo lo que tendría que hacer es disminuir la fuerza de contracción. Y si trabajamos con el adrenérgico, ¿qué tendríamos que hacer con el adrenérgico? Bloquearlo. ¿Qué receptor? Al beta 1. Beta 1. Bloqueo el beta 1, o sea, un bloqueante beta 1, propranolol, por ejemplo, que vimos ya hace 2 semanas, ¿me podría servir para la presión arterial? Disminuye la fuerza. Y no solo la fuerza, sino también vamos a ver si tiene un efecto sobre lo que sería la resistencia. Pero por el momento vamos a ver que analizando esto disminuye la fuerza, ¿no es cierto? Muy bien. Esa sería una forma de manejar lo que sería la presión arterial. Y esa es la sistólica. La otra es la que se resiste al desplazamiento de la sangre y esa la da el vaso sanguíneo, ¿no es cierto? Es la presión diastólica, es la presión de la resistencia. ¿Y esa también la puedo modular? Sí, pero no tanto cuando hablas de la resistencia que sale de la aorta, sino la resistencia periférica, ¿no? La resistencia periférica es la que va a modular la presión arterial. Cuando esta sube la presión, cuando esta baja la presión. Entonces yo puedo regularizar la presión, lo que es la resistencia vascular periférica, igual con el neurovegetativo. ¿Podrían modular la fuerza de contracción del vaso sanguíneo? Sí. ¿Cómo? Con alfa. ¿Alfa qué? 1. Estimulante para generar y Para dilatar también. para dilatar el antagonista, ¿no es cierto? El bloqueante alfa 1 también podría ser. Y vamos a ver que vamos a tener otras opciones también para bloquear y para generar vasodilatación. Entonces ya puedo modular la resistencia periférica. Pero ya tengo las dos presiones. De estas dos presiones, ¿cuál creen que sea la más importante de regular o tener más cuidado en regular? ¿La presión sistólica o la diastólica? Las dos son importantes, pero ¿cuál más importante? Sistólica. Acuérdense, ¿cuál era la que importaba cuando te caías? La resistencia. Acuérdate que la presión sistólica, si sube mucho y la resistencia cede, se va a romper. Y si se rompe acá, ese es un problema serio. Vas a tener una ruptura de vaso sanguíneo en el cerebro, ¿no? Es una hemorragia cerebral. Y eso es muy poco probable que salgas. Entonces, para que vean la importancia de la resistencia, la diastólica, ahora se está modulando mucho más manejar la diastólica. Tenemos otros tipos de presión relacionados con la presión arterial. Ya he dicho presión sistólica, presión diastólica. Tienes la presión arterial media. ¿Se acuerdan qué cosa es la presión arterial media? El PAN. No la fórmula, ¿qué significa? ¿O a qué se relaciona la presión arterial media? ¿Con qué se relaciona?
con la perfusión. La hemodinamia es la perfusión, ¿correcto? La presión arterial media es la que te asegura una buena perfusión. Perfusión significa que llega la sangre del pelo al dedo gordo. Ya no es un corral, doctora, creo esto, ¿no? No es un corral. Se pide permiso para entrar. Pasa ya. La próxima. Ya, entonces, tengamos presente eso, ¿no? La presión arterial media mide la perfusión. Y es muy importante tener una buena presión arterial media porque esa me va a asegurar la perfusión. Y ahora sí, si nos vamos con la fórmula, en la fórmula yo me la he aprendido de otra forma a la que ustedes saben. Yo me la he aprendido que la presión arterial media es igual a la presión diastólica más 1/3 de la diferencial. ¿Correcto? ¿Y qué cosa es la diferencial? La diferencia entre la sistólica y la diastólica. Entonces, ¿cuántas veces en esta fórmula de presión arterial media figura presión diastólica? 2 veces, ¿no es cierto? Y entonces, ¿cuál es más importante para tener una buena perfusión tisular? ¿La sistólica o la diastólica? Aparentemente para la PAM es mejor la diastólica, tiene más influencia la diastólica. Y es por eso que te digo también que la diastólica tiene mayor relevancia en lo que serían las alteraciones cardiovasculares. Y hay que tener bastante cuidado con esto. Entonces ya conocemos presión sistólica, presión diastólica, presión arterial media y tenemos la presión diferencial o presión de pulso. ¿Correcto? Ya 4 presiones conocen relacionadas con la presión arterial. La presión arterial o la presión diferencial o de pulso es importante que la conozcan porque esa es la diferencia entre la sistólica y la diastólica y normalmente tiene que ir entre 25 y 50. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ustedes ya saben tomar la presión arterial? ¿Sí? ¿Me pueden dar un ejemplo de un valor de presión arterial que hayan tomado? 110/70. ¿Cuánto tiene el diferencial? 40, está normal. Otra, 111/90. 110/90. ¿Puede haber 110/90? No, no hay pues. ¿Cómo va a haber si la diferencial tiene que ser mínimo 25? En una persona normal no debería haber, y yo sé que ustedes toman así la presión arterial, y yo sé que las enfermeras toman así la presión arterial porque no ponen el estetoscopio donde debe ir. Las enfermeras, sin ofender ni si acá hay enfermeras o familiares de enfermeros, no es que no les han enseñado, que no sepan, pero no lo hacen adecuadamente. Ellos ponen en el pliegue, el estetoscopio acá, en el pliegue. Y no debe ir acá, debe ir en la arteria braquial. ¿Y la arteria braquial en dónde se encuentra? Aquí. ¿Cómo hacer aquí? Entonces tú tienes arteria, yo no tengo braquial. En el lado medial. ¿De dónde? ¿De qué? Del brazo. Del brazo. Dios mío. Ya llevamos también. Por debajo del bíceps braquial. Por debajo no. Está en el borde interno del bíceps. Porque si estuviera por debajo del bíceps, te va a estar una parte por debajo. Cuando tú le tomes no la podrías valorar. Está justamente, se hace más superficial a 2 o 3 traves de dedo por encima del pliegue del codo en el borde interno del bíceps. Acá está la arteria. ¿Ya? Y ahí la van a encontrar. Y ahí debería estar cerca, no sobre, cerca, el citoscopio, el diafragma. Y muchas veces ustedes sienten el diafragma, meten todo el diafragma debajo del manguito. Y ahí está generando presión. O sea, ya no es una buena toma de presión arterial. Entonces, repito, ¿saben tomar la presión arterial? ¿Han practicado tomar la presión arterial? Yo insisto con esto porque yo veo a los externos de medicina que cuando digo toma la presión, hacen cualquier cosa menos tomar la presión arterial. Y ya están en las puertas del internado. No sé cómo van en el internado a tomar una presión sin saber. Cuando le digo toma el pulso braquial, toma el pulso radial, toma el pulso, no sé, temporal superficial, se hacen unas bolas porque no saben los reparos anatómicos. Por favor, no es parte de mi clase, pero por favor vean que eso es importante, ¿ya? Ustedes están todavía en el 6º, cuando lleguen al 9º, que los voy a ver, cuando lleguen al 10º, que los voy a rever, espero que cuando les pregunte, toma la presión por favor, y me tomes a mí, lo hagas bien, porque si no, no sé qué te voy a hacer. Entonces ya conocemos. Ya conozco lo normal, ahora me voy a ir a lo anormal. ¿Qué cosa es la hipertensión arterial? Acá está la definición. Es sistodiastólica en realidad, elevación de la presión sistólica o de la diastólica o de ambas o es, ¿no es cierto? O sube una, o sube la otra, o suben las dos. Pero en cualquiera de los 3 casos se llama hipertensión arterial. Habitualmente la presión arterial es primaria, como lo pueden ver ahí.
90-95% de sus casos que tengan son hipertensión arterial primaria. No sabemos la causa, es en personas mayores habitualmente. Y no se sabe la causa. ¿Por qué tuviste presión alta? No tengo la menor idea. Actualmente se sabe o se sospecha que pueden ser por alteraciones canalopatías. Y ahí viene un poco el factor genético, ¿no es cierto? Papá, mamá hipertensos, te la vas a sacar la tinca que vas a ser hipertenso. Si no a las joven, a la larga de todas maneras, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque acuérdense que tienes factor genético y factor ambiental, los dos tienen que modularse. Yo lo tengo en mi familia, mi papá era hipertenso, nosotros somos 4 hijos, ¿ya? De los 4, los 2 mayores hipertensos, los 2 menores, el que habla y mi hermana que es menor que yo, no somos hipertensos todavía. Yo soy médico, mi hermana es nutricionista. Estos 2 vagos, pues, sí son profesionales, pero son gorditos, pachangueros. Y son hipertensos, y los 2 toman tratamiento constante, y yo los tengo que ver esos monstruos. Entonces te das cuenta cómo teniendo mismo papá y mamá, factores ambientales han modificado. Pero a mí me va a subir la presión, sí, yo sé que me va a subir la presión, ¿no? Por factor genético y también por lo que he comido y también por lo que no hago actividad física últimamente. Entonces, ¿puede ser hipertenso? Sí, de todas maneras, de repente en 5 años voy a ser hipertenso. Voy a tomar sí, voy a tener que tomar pastillas, ¿correcto? Ya, tabletas, no pastillas. Entonces es un factor importante el ambiental. Y el otro 5 a 10% son secundarias y en personas jóvenes. Cuando ustedes ven un paciente varón, mujer, menor de 40 años con hipertensión, habitualmente esa hipertensión es primaria, perdón, es secundaria. Y tendríamos que buscar una causa. Una estrechez de la arteria renal, una angulación de la arteria renal, un feocromocitoma, en fin, algo le está subiendo la presión. O de repente está usando fármacos que suben la presión arterial, está usando corticoides, está usando AINES, no sé, algo por ahí le está subiendo la presión arterial. Tú quitas eso y el paciente deja de ser hipertenso. ¿Ya? Importante eso. Igualito eso se repite acá. Es una enfermedad crónica, controlada, multifactorial, que era lo que te decía, y es por una u otra que se sube. Acá la definición ya sabemos arriba, primaria y secundaria, estable o controlada, y la otra es la crisis hipertensiva. Este término de acá, doctores, esto de acá por si acaso ya cambió. Ya todavía estamos enseñando así, pero eso ya cambió. ¿A qué ha cambiado? A esto. Actualmente se trabaja con esto ya es más, desde el semestre pasado, que yo dicté esto y también les dije, oye, por si acaso esto ya cambió, ya, pero todavía vamos a mantener lo que diga la cátedra. Todavía la anterior es la que hablé, pero yo les estoy adelantando esto porque ya lo tiene la AJA. Hasta el semestre pasado la AJA todavía no lo había sacado, lo había sacado la Sociedad Europea de Cardiología. Y nosotros nos regimos bajo el AJA, ¿no? Entonces, ahora sí ya salió. Y ustedes ven acá justamente la presión arterial elevada, los valores, 130,80 para hacer hipertensión. La presión arterial marcadamente elevada es lo que es la crisis hipertensiva anteriormente, que era con presión arterial mayor de 180, la sistólica, y la diastólica mayor de 110 o 120. En realidad antes solo iba a 120, ahora se ha bajado y se ha puesto el 110, para que vean la repercusión o la importancia de la diastólica. Antes consideramos crisis hipertensiva con 120, ahora ya no, desde 110 ya estás en crisis, entre comillas crisis, ¿no? Ahora se llama presión marcadamente elevada. Esta presión marcadamente elevada, si tiene daño en órgano blanco, sigue llamándose emergencia hipertensiva, y si no, era lo que antes se llamaba urgencia hipertensiva. La presión arterial marcadamente elevada, asintomática se llama ahora. ¿Ya? Esa es la nueva clasificación, por si acaso ya está dada por la Asociación Americana del Corazón, la AJA ya lo dijo, y entonces es muy probable que ya ustedes lo tengan que aplicar. Los externos, los que están haciendo medicina, simulación clínica integrada, ya están con esta denominación. Entonces ustedes también deberían estar llevando. ¿Cambiará? No sé, después. Esto ha cambiado, desde el 2017 se mantenía la anterior. Hasta ahora, el 2000, fines del 24 cambió la europea y ya ahora lo ha aceptado ya la americana. Entonces, así está quedando ahora. Acá están los valores. Hay diferentes valores. El cuadrito que me interesa, esto es lo que queda todavía algunos de la AJA, pero este es 2017. Pero ahora lo que están generando es cómo hago el diagnóstico, ¿no? Y acá tienes la presión tomada en el consultorio, mira, es un poco más elevada en relación con la presión tomada ambulatoriamente, ¿no? En 24 horas en promedio o en el día y en la noche. Y miren, es diferente, pero si bien es cierto, también puedes hacer hipertensión en la noche. Sí, el tratamiento para el paciente hipertenso tiene que ser un tratamiento de 24 horas, por favor. No piensen que es un tratamiento del día, nada más. A veces tenemos el error de dar tratamiento para el día porque en el día el paciente se puede estresar y le va a subir la presión.
y en la noche no. Tú no has soñado que corres y incluso amaneces sudando. Pesadilla será. Pero soñado, ¿no? Es un tipo de sueño. Y lo otro es, aparte de eso, ¿no tienes la secreción de cortisol también que puede mover? Cuando el paciente hipertenso se complica, ¿en qué horario se va a complicar? En las primeras horas de la mañana. Madrugada y primeras horas de la mañana. Cuando te ven en emergencia un paciente hipertenso, complicado, con un problema de derrame cerebral, un ACV o un DCV como se llama actualmente, va a ser en las primeras horas de la mañana, en la madrugada, porque justamente eso calza con lo que terminó el efecto del antihipertensivo, que lo tomó el día en la mañana, el día anterior en la mañana, y tú no habías calculado que tienes que tener 12 horas de día y 12 horas de noche controlado a tu paciente, en la noche me refiero, y ahí es donde tiene el efecto y el cortisol. Entonces cuidado con eso. Y esta es la presión medida en casa, ¿no es cierto? O sea, esta es la presión ambulatoria, la presión en oficina, o sea, en el consultorio, y esta es la presión medida en casa. ¿Por qué la presión en consultorio es un poco más alta para el rango, no? ¿Ya? Es un poco más alta. Lógicamente, acuérdense que el paciente que va a consulta va ya ansioso, y la ansiedad de por sí ya genera una elevación de la presión arterial. Entonces, por eso es que el nivel tiene que ser un poquito más alto para ser considerado hipertenso. Pero en casa o fuera de lo que es el consultorio, la presión baja un poquito para ser considerada como ya un valor positivo. Esto es lo mismo. Y esto, chicos, era lo que les he dejado. Ya le mandé la clase hoy mismo al... Sí, ya lo mandé. Sí, alguien me mandó. No, ella se retiró ya. No, ya piñas, entonces ¿a quién le pedirán? Envíale a Javier. Ya no quiero nada. Ojalá que le sigan enviando. Bueno. ¿Ah? Cuando yo pedí delegado, ¿se acuerdan? ¿Alguien quiere ser delegado? No, yo le elijo, ya lo elegí yo. Ahora ya se fue piña, pues. Ya no es mi culpa. Ya no es mi culpa. Ustedes no quisieron aceptar mis indicaciones. Y ahora busco otro, no se preocupen. Me hacen acordar ya para reenviar todo. Pero no les han mandado ninguno entonces. Las anteriores sí. Hasta la 4. Hasta la 4. Sí. Ya, falta la 5. Ajá. Ya. Ahora lo vemos eso. Entonces, ¿quién va a reemplazar? Pero doctor, Alejandro no era delegado. No sé, a mí me... Ya, al final me das tus datos para... ¿Están de acuerdo que sea él? Sí. Él levantó la mano. Tiene delegado. Sí. Sí. Él sí se va a quedar. Creo que sí. Bien. ¿Quién sabe? Ya. Bueno, entonces al final me das escríbeme tus datos para cambiar de delegado o de persona. Eso sí. O sea, eso no puede ser, ¿no es cierto? Llegó después de los 15 minutos, ¿quiere asistencia? Espérate, puedes leer un partido ya. Entonces, importante, chicos, para el control de la presión arterial que toman estas condiciones. No es parte del examen, pero sí es parte de lo que quiero que aprendan a tomar la presión arterial. Por favor, léanlos, apréndanlos, entiéndanlos. Y si tienen alguna duda y quieren traer su tensiómetro, en cualquier momento les puedo enseñar a tomar bien la presión arterial. Una indicación que no está acá, porque sí creo que está por ahí, es no te olvides de preguntar a tu paciente si tiene ganas de orinar. La retención o la distensión de la vejiga sube la presión arterial. No mucho, pero la sube. Entonces, si tiene ganas de orinar, anda, pichi y regresa, le vas a decir a tu paciente. ¿De acuerdo? La posición del paciente debe ser esta. Bien sentadito, apoyado en la espalda, en el respaldar, los pies en 90 con el piso, el 90 con la pierna con el rodillo 90, el muslo con la cadera 90. No puede estar con los brazos cruzados, no puede estar con las piernas cruzadas. Y el resto que ustedes saben que no debe haber comido, bebido, todas las cosas que ustedes ya saben. ¿Ya? Entonces es importante esto de acá, por si acaso. Ya, no se olviden, practiquen, Dios quiera que me hagan caso el día. Esto de acá es lo mismo que hemos visto en la presión arterial, acá no me voy a meter mucho, no voy a perder tiempo en esto, ya les expliqué. Y esto sí. Una de las, bueno, este es el desarrollo, no los factores de riesgo, pero el desarrollo de preeclampsia. Acuérdense que la preeclampsia es la enfermedad hipertensiva de la embarazada. En semana 20ª del embarazo empieza a hacer hipertensión, ya pues, ¿no? Con proteinuria ya estás en preeclampsia, y si le haces convulsiones ya estás en eclampsia. Este es otro cantar, acá no vamos a meter. Lo que me interesa es este cuadrito. La hipertensión se complica con muchas cosas. ¿Cómo que? La hipertensión, por ejemplo, se va a complicar con lo que sería hipertrofia ventricular izquierda, y esto te puede generar una disfunción diastólica. Y esta disfunción diastólica te puede llevar también a lo que sería la fibrilación auricular, ¿ya? Y esa fibrilación auricular, ¿qué te puede generar?
trombos. Entonces, ¿qué le tendrías que dar? Anticoagulantes. Anticoagulantes de preferencia. Eso ¿no? generaba la hipertensión pulmonar. Después, te voy a complicar eso. Entonces, ya sabemos qué podríamos dar, y esa es más o menos la forma como podemos preguntarles a ustedes ya tranquilamente ahora, porque ya saben, cuando lleguemos a anticoagulantes, la pregunta sería, ¿y cómo actúa el anticoagulante? ¿No es cierto? De acuerdo al que elijas, cuál sería el mejor para este caso. Pero esto también te va a llevar a disfunción sistólica, ¿no es cierto? Porque no, acuérdate que el corazón está fibrilando, está haciendo esto, no está haciendo esto, la aurícula. Entonces está haciendo esto y al hacer eso, lógicamente la cantidad de sangre no va a ser la misma. Porque acuérdate que el último flujo de sangre que entra al ventrículo izquierdo, estamos hablando, es de la contracción auricular. Si esto no se da, hay menos volumen. Y lógicamente si hay menos volumen, eso se llama insuficiencia cardíaca. Entonces la hipertensión también te puede llevar por lo que antes se llamaba la crisis hipertensiva, que ahora es, ya saben, la hipertensión marcadamente elevada, te puede llevar también a una alteración en la función ventricular, insuficiencia cardíaca, o te puede llevar a lo que sería enfermedad renal crónica, insuficiencia cardíaca, o te puede llevar a alterar lo que sería el aumento, la aceleración de lo que es la arteriosclerosis, y eso te puede inestabilizar, y eso te puede llevar a infarto, y eso también, como una parte de tu corazón se murió, te va a llevar a insuficiencia cardíaca. Es decir, por angas o por mangas, una de las complicaciones más serias del paciente es la insuficiencia cardíaca, y puede estar acompañada de un montón de cosas más. Y acá solo te estoy hablando de una falla en el corazón, pero acuérdate que otro es el riñón, otro es el mismo cerebro, otros son los vasos sanguíneos, otros son las retinas, otro. Entonces tienes un montón de otros de complicaciones cuando tú no eres un paciente hipertenso, y eso es lo que tendríamos que manejar. ¿Y cómo se va a manejar? Básicamente conociendo cómo se regula la presión arterial. Al centro lo que estamos viendo acá, esto de acá, es la bomba. Y lógicamente, si estamos hablando de bomba, podría estar hablando de lo que sería básicamente el ventrículo izquierdo. ¿Ya? Porque es el que se va al sistema, por eso usamos el ventrículo izquierdo, pero no necesariamente solo es él. Pero este va a sacar la sangre y la va a llevar a los tejidos y de ahí regresa otra vez, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero este corazoncito, ¿trabaja solito? Sí, inicia su ciclo cardíaco solo por las corrientes IF, las FANI, correcto, es automático, es el automatismo, pero ¿esto por quién está modulado? Lógicamente por el neurovegetativo, el sistema nervioso. Entonces yo puedo modular esto a raíz de mi cerebrito o a raíz de trabajar en el mismo corazoncito, ¿no es cierto? Ahora, lógicamente que yo les había dicho que la presión también influye en lo que es el volumen y la resistencia periférica, o sea, el corazoncito puede ser su bomba, puede tener su volumen, o sea, si yo le aumento el volumen, también puedo generar un aumento de presión. Y lógicamente lo que es aumento de volumen se maneja con el riñón, ¿correcto? Entonces el riñón también va a participar en este proceso, y los otros que participan serían los capilares, en lo que sería básicamente la resistencia vascular periférica. Y empezamos a trabajar ya todo en conjunto. Vamos a ver cómo yo podría disminuir lo que sería la fuerza de contracción. Los beta bloqueadores, que ya ustedes los conocen a la perfección porque son selectivos, no selectivos, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, retroceso de generación, ¿no? Entonces ya lo tengo esto mapeado. Lo otro que yo podría trabajar es a nivel acá, afuera, ¿no es cierto? ¿Cómo podría modificar la resistencia? Con los alfa 1 bloqueantes. ¿Se acuerdan los que vimos para la próstata? Estos te sirven acá. Muy bien, ya tengo esto manejado. Otra cosa que yo puedo saber es que también la ingesta de sal y agua podría modificar mi presión arterial. ¿Sí? Acuérdense que donde se mueve el sodio, se mueve siempre ¿con quién? Con agua. ¿Por qué? Por el la ósmosis. Soluto, solvente, más soluto, donde más soluto va el solvente. Entonces, que la otra pregunta sería, ¿qué es ósmosis? Porque tú me dices por ósmosis. Entonces, ¿qué es ósmosis? ¿Qué es ósmosis? ¿Qué es? El movimiento del soluto y solvente a través de la No, membrana. fumados. Ustedes no saben qué es ósmosis, entonces. ¿Han llevado química? Sí, y si eso hubiera dicho de química, para hablar con su profesor de química, pues un cabezazo, ¿no? Ósmosis, no. Ósmosis es el movimiento, sí. Es un movimiento pasivo, sí. No gastas energía. O sea, ósmosis es un tipo de difusión. En difusión, ¿qué cosa mueves? ¿Soluto o solvente? Solvente. Soluto. Más soluto. En difusión mueves soluto. En ósmosis, ¿qué mueves? Solvente.
Por eso es que ósmosis es un tipo de difusión, o sea, un movimiento pasivo, pero de solvente. ¿Y cuál es el solvente? El agua. Es decir, es un movimiento de agua. Y que va de mayor a menor concentración ¿de qué? De agua. No han sabido qué es ósmosis, ustedes ya me di cuenta. Bueno, entonces, ¿pero por qué se mueve con el sodio? No se mueve por eso, entonces. Tampoco saben por qué se mueve con el sodio. ¿Por qué no se mueve con el potasio? El potasio también tiene carga más 1. El sodio tiene carga más 1. ¿Por qué no se mueve con el cloro, que tiene carga menos 1? Porque Tiene que haber una explicación por qué el sodio, ¿no? ¿Nunca se han preguntado eso? Nunca han desarrollado la curiosidad ni en fisiología. Oye, ¿por qué el motito de fisiología? Oye, motito, ¿por qué se mueve con el sodio, con el agua, el sodio? Acuérdate que el agua tiene afinidad electronegativa positiva y negativa, ¿no? Electroafinidad positiva y negativa. Es decir, se puede pegar a moléculas que tengan carga positiva y carga negativa. Potasio y sodio tienen positivo, cloro tiene negativo, o sea, podría ligarse a cualquiera de ellos fácilmente. Pero la intención es por qué agarra el sodio. Es por su electronegatividad neutra. ¿La electronegatividad qué cosa es? No, ya estoy saliendo de la clase, ya. Como ustedes pierdo al final. Ya, busquen qué es electronegatividad y la próxima vez conversamos, ¿ya? Es la electronegatividad neutra del sodio la que comanda el proceso de jalar el agua. Donde él se mueve con agua siempre por electronegatividad neutra. Entonces, ¿qué pasa si yo consumo sal o consumo más agua? ¿Qué va a pasar? ¿Eso a dónde se va a ir? Al vascular. Y cuando aumento el volumen, aumento la presión. ¿Correcto? Entonces, es un mecanismo como yo podría aumentar la presión. Ahora lo que yo quiero es no aumentar la presión, sino en un paciente que tiene la presión aumentada es bajarla. Otro mecanismo que regula la presión, el volumen, son estos dos motitos de acá. Los péptidos natriuréticos, ¿no es cierto? ¿Cuándo es que aumentan esos péptidos natriuréticos? ¿Cuándo aumentan? Cuando Aumenta la presión en la pared. la auricular. Cuando se distiende la pared más, ¿no es cierto? ¿Y cuándo se distiende la pared más? En la aurícula, cuando aumenta la presión. Cuando aumenta el volumen. El volumen, perdón. Cuando tú aumentas el volumen, aumenta la distensión, eso activa y empieza a secretarse más péptido natriurético. ¿Y qué hace el péptido natriurético? Su nombre lo dice, natriuresis. ¿Qué significa natriuresis? Orinar sodio. Y si orina sodio, ¿con quién se va el sodio? Con el agua. Ahora ya saben por qué, ¿no es cierto? Entonces, También no se construye. sí, también tiene un efecto, pero ahorita el nombre viene justamente de ahí. Ahí también podemos trabajar con antidiurética, que también tiene vasoconstricción y tiene un efecto antidiurético al revés, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, este mecanismo del péptido natriurético es importante. Y justamente esta enzima, esta de acá que ven acá, la neprilicina, es la que lo destruye. Entonces, vamos a empezar a trabajar ahora sí con la parte farmacológica. Si yo quería bloquear, ya empiezo con el beta bloqueante que disminuye fuerza acá, ¿no es cierto? O un alfa bloqueante que disminuye resistencia y con eso genero disminución de fuerza, disminución de resistencia, disminuye la presión arterial en este paciente. Lo otro sería, si estos péptidos natriuréticos te generan natriuresis, ¿correcto? Te hacen orinar y se debe justamente a la presencia del péptido natriurético y este es destruido por la neprilicina. ¿Qué pasaría si yo le doy un inhibidor de neprilicina? Aumenta la natriuresis, orinas más. Si orinas más, Elimina más sodio. eliminas más agua. Si eliminas más agua, con sodio lógicamente, la presión baja. ¿Correcto? ¿Entendido? Muy bien. Entonces también funciona bien. Ahora nos vamos a dedicar a lo que sería el riñón. El riñón tiene un sistema que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no es cierto? Ya que no es único el riñón porque la renina sí es renal, pero acuérdense que este tiene un sistema que viene incluso hasta con el hígado, ¿no? Con la IECA, con la ECA, perdón. Entonces, por ahí tengo un sistema un poco más intrincado, pero finalmente lo que hace es favorecer lo que sería toda la cascada, ¿no? El sistema renina-angiotensina-aldosterona forma la angiotensina 2 y forma la aldosterona, finalmente. La aldosterona en el riñón, ¿qué hace? Reabsorbe sodio y bota potasio, ¿no es cierto? Y la angiotensina 2, vasoconstrictora, ¿correcto? Entonces, ya tienes un mecanismo muy importante para trabajar con estos dos. ¿Qué tal si yo inhibo esta cascada del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Inhibidor de renina, inhibidor ECA
o los ARA2, los inhibidores del receptor de la angiotensina 2. Voy a disminuir todo ese sistema y la presión baja, ¿no ves? Entonces ahí hay otro sistema muy bonito que está acá. Estos son los que estamos acá. Y los antagonistas de la aldosterona también. Y lo otro sería a nivel del vaso sanguíneo, no solo los alfas, sino acuérdense que el vaso sanguíneo también actúa con lo que era el calcio. El calcio para la contracción del vaso sanguíneo, del músculo del vaso sanguíneo, el músculo liso vascular, ¿de dónde viene? Del retículo sacroplasmático. No, del extracelular habitualmente. Ah, Del liso viene más del retículo, no, del liso viene más de afuera. Entonces, si yo le bloqueo la entrada de calcio, ¿qué pasará con esa fibra? ¿Se contrae o se relaja? Se relaja. Y lo otro es que el proceso de relajación, si bien el proceso de activación depende del sodio, el proceso de relajación de una fibra, ¿de quién depende? La repolarización del potasio. Entonces, ¿qué pasa si yo le activo el potasio hacia afuera? ¿Se contrae, se relaja? Se relaja. Entonces, ese básicamente es el sistema que yo puedo manejar con mis fármacos, ¿no? Aquellos que van a trabajar sobre la bomba, aquellos que van a trabajar sobre lo que sería inhibir lo que es el sistema de los péptidos natriuréticos, ¿no es cierto? ¿Ya? Hacerlos que estos trabajen más, inhibo el inhibidor. Trabajar sobre lo que sería el riñón en el sistema renina-angiotensina-aldosterona o trabajar en el mismo vaso sanguíneo, ver sus receptores o ver sus canales de sodio y potasio. De calcio y de potasio, perdón. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí está fácil. Pero este señor no trabaja solo, ¿no es cierto? Dijimos que trabaja con este señor de arriba. Entonces yo también modulando el sistema neurovegetativo, ahorita vamos a ver una relación muy importante, puedo también modular este sistema. Eso mismo es lo que se ve acá. En esta diapositiva se ve exactamente lo mismo, pero acá ya le agregamos otra cosa, ¿no? El riñón, la renina, de ahí viene lo que sería la activación de la angiotensina, en angiotensinógeno, angiotensina 1, de acá al 1 al 2, que te viene la pulmonar, la ECA, y de ahí viene todo el sistema que hemos conversado, ¿no? Las funciones de lo que sería la aldosterona, todo el sistema que acabamos de ver, y de la angiotensina 2. Y por el otro lado vemos lo que es la fuerza y el volumen. Y todos estos te pueden llevar a hipertensión. Y ahí están los mecanismos también. Este sistema, también me gusta bastante, este cuadrito, porque acá veo los dos que participan mucho en este sistema. El corazón por un lado y el vaso sanguíneo por el otro. Este tiene que ver con la resistencia vascular periférica y este con la fuerza de contracción. ¿Cómo yo inhibo la fuerza de contracción? Si la norepinefrina lo estimula a través del beta 1 y eso genera inotropismo, cronotropismo, todo positivo, ¿qué pasaría si yo lo bloqueo? Un bloqueante beta 1 que va a hacer, disminuye la fuerza, disminuye la presión. Y acá, al otro lado, el efecto principal que nosotros habíamos visto simpático era el alfa 1, ¿no es cierto? El alfa 1 generaba vasoconstricción, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pero el beta también, tengan cuidado, ¿ya? Pero en este es vasodilatación, pero este es vasoconstricción. Entonces, miren la importancia que yo tendría, si yo lo quiero inhibir, entonces sería un inhibidor alfa 1, perfecto. También lo podría trabajar con acetilcolina, ¿no? Acá está, esto era simpático y esto es el parasimpático. Recuerden que el parasimpático, para el corazón, ¿con qué receptor tendría que trabajar? M2. Chicos, ustedes se pueden confundir, decirme M4 o M2, te los acepto. Pero si me dices M1, M3, M5, te estrangulo, porque esos son proteínas GQ, son estimulantes. En cambio, M2 y M son GI. Entonces, y acá necesito inhibir, porque va en contra de lo que hacía el beta 1. Entonces, este es M2. Entonces, ¿yo podría aplicarle acetilcolina para bajar la presión arterial? Teóricamente se podría hacer. Pero ¿cuáles van a ser los efectos? Se van a ver más efectos colinérgicos por todo lado que los efectos anticolinérgicos en el corazón. Y también teníamos que generaba vasodilatación, pero esto era rápido, ¿se acuerdan la semana pasada? Demoraba, porque acuérdate que era una cascada. La óxido nítrico sintetasa, de ahí tenía que ir el óxido nítrico y todo esto funcionaba a través del GMP cíclico y generaba vasodilatación. Esa era una cascada enorme. Entonces tampoco lo puedo hacer. Entonces, este mecanismo de acá no se va a usar mucho en realidad. Lo que vamos a usar más son estos dos de acá y lógicamente el control que viene desde el cerebro. Y ese control que viene del cerebro viene así. ¿Cómo viene así? Este es el bulbo, acuérdate, el bulbo tú tienes dos porciones, el bulbo superior y el bulbo inferior. Acá tienes el receptor alfa 1 que estimula y este receptor alfa 2A que inhibe. ¿A quién estimula o quién inhibe?
en el sistema neurovegetativo al receptor alfa 2B. Si el estímulo viene por acá, este se va al alfa 1 y el alfa 1 lo que va a hacer el proteína GQ tiene que ver con calcio. Entonces el calcio entra, vasoconstricción. En cambio, si me vengo por acá, por el receptor alfa 2, este inhibe, esto se inhibe, ya no entra calcio, si no entra calcio, vasodilatación. Entonces, los fármacos que yo podría utilizar para la hipertensión arterial serían que inhiba acá, o que estimule acá, o que inhiba acá, o que inhiba acá, o que estimule acá. ¿No es cierto? Ahorita los vamos a ver, tranquilos, no se preocupen. Pero ya saben dónde pueden trabajar. ¿Entendido? Esa es la modulación neurológica de lo que sería la presión arterial. Acuérdense que la presión arterial se modula también por los vasoreceptores, que ya ustedes los conocen. El vasoreceptor que se encuentra justamente en el seno carotidio es un regulador muy importante para este sistema, ¿no? Y ese es el que te regula justamente que tu presión no se dispare para arriba y para abajo, que esté flotando, te la mantiene. Si tú sacas los vasoreceptores, se ha hecho experimentos en animales, en perros, le sacas los vasoreceptores y su presión sube y baja, sube y baja, sube y baja, pero a niveles muy altos y muy bajos. Porque justamente el vasoreceptor lo que busca es mantener tu presión. ¿Qué presión te busca mantener? ¿Pero qué presión? El PAM, la de perfusión. Tu presión arterial media. Muy bien. Esto también es bonito porque acá tú ves la influencia. Este es el endotelio, la arteriola, y acá ves la íntima, la media y la adventicia. Y tú ves que acá yo tengo en la media lo que es el músculo liso, vascular. Y este músculo liso vascular no es que trabaja solito el monstruito, este depende de muchas sustancias. ¿Cómo de quién? Del óxido nítrico, que puede estar influenciado por un proceso de activación por otra vía del óxido nítrico sintetasa o por la acetilcolina, la endotelina 1, que esta va a generar vasoconstricción, la prostaciclina o prostaglandina I2, que esta genera vasodilatación, pero también tengo los efectos que acabamos de ver de la norepinefrina, ¿no es cierto? Ahora, estos de acá no es que se activan solitos estos monstruitos, sino pueden venir de lo que sería la célula endotelial, que puede estar modulada por cosas que vienen acá, en el torrente sanguíneo, epinefrina, norepinefrina, angiotensina 2, ADH, acá está el efecto de la angiotensina 2, la ADH, la arginina vasopresina antidiurética también genera a través del receptor B1 la estimulación de esto que produce justamente el proceso de vasoconstricción. La 5-hidroxivitamina, la trombina, las endotoxinas, insulina, glucosa, la fuerza de tracción, estirar o romper el vaso sanguíneo a la célula endotelial, te va a generar que se contraiga. Entonces, tengo bastantes mecanismos que están modulando. Todavía no tenemos mecanismos para controlar esto del todo, ¿correcto? Pero ya estamos trabajando con estos receptores de acá. Esto es igual, ya haciendo hincapié sobre lo que vamos a manejar en diferentes sitios. Entonces voy a manejar acá fármacos, acá fármacos, acá fármacos y acá fármacos que van a regular la presión arterial, y ahí nos vamos a empezar a meter con las bases fisiológicas. Y empezamos con esto. ¿Se acuerdan la nefrona? La nefrona tiene un componente vascular y un componente tubular. El componente vascular tiene lo que es la parte arteriolar y la parte venular. Y gracias a Dios la parte arteriolar de la venular están separadas, porque no es lo común que ocurre, ¿no? Arteriola, capilar, vénula. Acá hay arteriola, capilar, arteriola, y después hay arteriola, capilar, vénula. Los dos sistemas lo tiene el riñón, y gracias a eso es que funciona el riñón, porque si no, no podría funcionar. Acá tenemos lo que sería la arteriola aferente, se forma el penacho glomerular y sale la arteriola eferente, y esto está regulado. Acá también tiene una relación con lo que es el tubo contorneado, y tiene una relación acá de lo que sería el sensor de sodio, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? La mácula densa. Bueno, esto de acá, ¿para qué entró acá? A la cápsula de bomba, para darse el proceso de filtración, ¿no? Del capilar va a pasar a través de lo que sería la membrana de ultrafiltración. ¿Qué pasa? ¿Qué se filtra? ¿O qué se ultrafiltra? Soluto y solvente, se filtra todo. Lo que no se filtra son sustancias muy grandes, solutos muy grandes, como las proteínas. La única proteína que se filtra es la insulina, ¿ya? Pero se reabsorbe todo. ¿Aminoácidos se filtran? Sí se filtran. ¿Glucosa se filtra? Sí se filtra. Urea, creatinina, sí se filtra. Todo se filtra, casi todo se filtra. ¿Electrolitos se filtran? Sí se filtran. ¿Correcto? Entonces,
El filtrado hace que me asegure de que la osmolaridad que yo tengo en mi capilar es igual a la osmolaridad que yo tengo en el líquido que se filtró. Son isosmolares. De ahí viene por acá por el tubo contorneado proximal, ¿correcto? Viene por todo el tubo contorneado proximal. ¿Y qué pasa? Al final del tubo contorneado proximal, ¿cómo está la osmolaridad de este líquido intratubular? Isosmolar, hiperosmolar, no osmolar, no sé, no opino, voy a estudiar, no me acuerdo, esa parte la hice virtual. Isoosmolar también está. Al final del tubo contorneado proximal sigue isosmolar. ¿Y eso qué significa? Que se han dado mecanismos de reabsorción ¿de qué? De todo. Todo lo que se filtró, todos en igual proporción casi se reabsorbe a nivel tubo contorneado proximal. La glucosa se reabsorbe al 100%, aminoácidos se reabsorbe casi al 100%, sodio también por ahí un buen porcentaje. O sea, casi todo se reabsorbe. ¿Cuál de todas las estructuras iónicas es el que da el mayor porcentaje de lo que sería la osmolaridad? ¿Quién es más importante que regula la osmolaridad? El sodio, pues. El sodio es importante por todo, por ejemplo la osmolaridad. El sodio regula la osmolaridad. Más del 50% de la osmolaridad depende del sodio. ¿Ya? ¿Se acuerdan la fórmula de osmolaridad? La osmolaridad es igual 2 veces el sodio más la glucosa entre 18 más la urea entre 6. Y ven la importancia del sodio, 2 veces, es casi el 50% de la osmolaridad del sodio. Por eso que vean lo importante que es. Y el sodio, cuando entra y sale, se mueve ¿con quién? Con el agua, ya lo hemos dicho. Entonces, acá es isosmolar. Y ahí empieza a caer. Cae por lo que sería la rama descendente de Henle, ¿no es cierto? La rama descendente de Henle ya se relaciona con la parte vascular también. Y acá, acuérdense, había entrado arteriola aferente, salió arteriola eferente, y acá lo que se formó fue la vasa recta descendente, que es la rojita, y la vasa recta ascendente, y entre ellos los capilares peritubulares, ¿correcto? Entonces, acá están los capilares peritubulares. Esto de acá que está cayendo, mira que va, lo rojo va hacia abajo, y lo azul, o sea, el capilar vendular, hacia arriba. En cambio, la parte tubular, ¿cómo va? Esta parte de acá, la descendente, va hacia abajo, en contra de esta, y la ascendente va hacia arriba, en contra de esta que va abajo. ¿Cómo se llamaba ese sistema? ¿Asa de calle? No, fumado, todo el sistema. Ah, El sistema de contracorriente renal. ¿Eso qué te aseguraba? Chicos, están muy cansados, pero hoy día. La osmolaridad medular renal. ¿Por qué es importante la osmolaridad medular renal? Porque de acuerdo a esa osmolaridad medular renal, esta asa delgada descendente de Henle trabaja ¿en qué? ¿Haciendo qué? La rama descendente delgada de Henle, ¿a qué es permeable? Al agua. Entonces reabsorbe agua, la pone en el intestino y de ahí se la pasa al vaso sanguíneo que se la lleva otra vez por el sistema capilar venoso. ¿Correcto? Agua. Entonces, acá podría trabajar también. Y de ahí viene la rama ascendente gruesa, que esta solo modula lo que se... Ascendente delgada, perdón, que solo modula lo que es sodio-urea, nada más. Y ahí no voy a trabajar, es permeable al sodio-urea. Y de ahí viene la rama ascendente gruesa. Esta rama ascendente gruesa se encarga justamente de modular lo que serían electrolitos importantes, sodio, potasio y cloro. Y ahí hay un simportador, que es el simportador sodio, potasio, 2 cloro, ¿no es cierto? Que ese se encarga de reabsorber sodio, potasio y 2 cloro. Y si reabsorbe sodio, agua otra vez. ¿Y esa agua hacia dónde se va? Esa agua se va a venir justamente al capilar para irse otra vez. Entonces, de ahí seguimos avanzando y en el tubo contorneado distal tengo lo que sería un simportador sodio-cloro, que lo que hace también es dar los últimos toques de reabsorción de sodio y también de agua, para que finalmente en el colector se den los últimos mecanismos que son hormonales, ¿no? Ahí está trabajando en el tubo contorneado distal y en la parte más distal del distal, y en el colector ya tengo lo que sería el efecto de ¿quién? De la antidiurética, la DH, acuérdate cómo actúa la DH, ¿qué hace? En esta parte la DH era la que ponía las acuaporinas. genera a través de su proteína G, ese también, el receptor B2, generaba lo que era la expresión de acuaporinas. Y la acuaporina lo que hace es quitarle agua, ¿no es cierto? ¿Ya? En el asa gruesa,
¿O dónde no? No, eso lo hace en la parte del tubo contorneado distal, en la parte más distal, pero básicamente en el colector. Y el otro que trabaja ahí es la aldosterona. ¿Y la aldosterona qué hacía? Absorbe sodio y bota potasio, ¿no es cierto? Entonces, esos son los últimos toques que se hacen con la diuresis. En esos pasos que hemos descrito ahorita es donde voy a trabajar desde el punto de vista farmacológico. ¿Ya? Ahí tengo que trabajar, ahí tengo que hacer algo con el volumen. Disminuir la reabsorción o aumentar en pocas palabras lo que sería la diuresis, ¿no es cierto? ¿Cuánto es lo que se filtra? ¿Cuánto entra acá y cuánto sale de acá? Al día se filtran 180 litros. ¿Y cuánto sale al día de acá? Ni el 1%. ¿Correcto? O sea, este trabajo es arduo que hace la nefrona. Mucho trabajo en procesos de filtración, reabsorción, secreción y finalmente excreción renal. Es un trabajo muy arduo. Entonces, sobre ese trabajo arduo de la nefrona, y acuérdate que esta nefrona, ¿cómo se llama? La que hace todas esas funciones. Nefrona yuxtamedular. Porque la cortical no hace eso. ¿Y ustedes qué tienen más? ¿Yuxtamedulares o corticales? Corticales. Yuxtamedulares tenemos 15% nada más. ¿Por qué? Es un proceso adaptativo. Si tú agarras el riñón de un lagarto o de un mamífero inferior, ellos van a tener al revés casi. ¿Por qué? Porque nosotros... ¿Tienes sed? ¿Qué haces, doctora? Tomas agua, ¿no? Se acabó. Y si no tienes plata para comprarte agua del caño nomás, ¿no? Y acá tienes un montón de caños en la universidad para tomar agua. Eso puede ser el perrito, eso puede ser el mamífero inferior, el lagarto puede ser eso. Si no tiene agua se fregó. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Concentrar más. Y para concentrar más, debo tener un mejor sistema de nefronas yuxtamedulares. Ya. ¿Entendido hasta ahí? Yo he hecho renal en lugar de hacer cardiología, ya no importa. El primer sistema se da a nivel del tubo contorneado proximal. Acá estoy en el tubo contorneado proximal y acá tengo lo que es la sangre y acá tengo lo que es el lumen. Esta es la parte interna. Acá estoy al centro, esta parte de acá es la parte interna, tubular. Esto sigue su camino y va a ser pitching. Esto de acá es lo que se reabsorbe hacia la sangre, ¿correcto? Por acá reabsorbo y por acá me voy al baño, al water. Water, cuerpo. Para que se active este sistema a nivel del tubo contorneado proximal que hemos dicho que tiene que ver con más o menos un 60 o 70% de la reabsorción total, o sea, de todo lo que se filtró, 60, 65%, 70%, de todo eso se reabsorbe en este tubo contorneado proximal. Casi 60 o 70% se absorbe ahí, se reabsorbe, perdón, ahí. Entonces, si yo quisiera actuar con un diurético ahí, ¿sería bueno el volumen? 60% de 180 litros, ¿cuánto es? Matemática. ¿Llevaron matemática? Ya pone 50 nomás y ya con eso le sacas un poquito más, ¿no? ¿Cuánto es el 50 de 180 litros? 90 litros, ¿no? Entonces, 90 litros es un montón de pichi que hagas. ¿La presión te bajaría? Claro, pues se te va a ir al suelo. Si yo tuviera un diurético ahí, sería el mejor del universo, pero también peligroso, ¿no? Porque trabajas con 90, o sea, tú estuvieras conectado con una sonda al water para botar 90 litros al día de pichi. ¿Eso se puede hacer? No, entonces es peligroso. Pero hay diuréticos ahí, hay un pseudo diurético que trabaja ahí. ¿Cómo es que actúa? Vamos a ver primero cómo es lo normal y después cómo actúa. Este de acá, en el lado vascular, en el polo vascular, tengo este de acá, esta bomba, que es la sodio-potasio, TPasa. Esta se activa y lo que va a generar es una gradiente de sodio, gradiente electroquímica de sodio. Cuando esta se activa, va a activar a este antiportador sodio-hidrogenio, una bomba de protones, pero que sale hidrogenio y entra sodio. Entonces, esta va a funcionar siempre y cuando yo tenga el hidrogenio para botarlo. Si yo no tengo el hidrogenio, esto va a seguir con la gradiente electroquímica. Para yo generar este hidrogenio, tengo que venir un poquito más abajo. Acá tengo el dióxido de carbono y el agua. Estas entran en reacción química a través de la anilasa carbónica y forma ácido carbónico que se disocia en hidrogenio, que es el que alimenta la bomba, y el bicarbonato que se va al vascular. Ya tengo, entonces, activo a esta, esto ya estaba en proceso, se alimenta la bomba y el sodio regresa al intracelular, todos felices, todos contentos. ¿Alguna alteración? Nada, todo perfecto. Esto que se hace acá en el intracelular también se hace en la membrana luminal. Acá. Y acá igualito, ¿no? Tengo CO2, tengo agua, tengo anilasa carbónica y hago lo mismo. ¿Ya?
Y esto me sirve para la titulación. ¿Cómo actúa? ¿Qué fármaco es bueno acá? Acá hay un fármaco que bloquea esto. Aquí y aquí. Son inhibidores de la anidrasa carbónica. Esto y esto. Los inhibidores de acetazolamida, exactamente. La acetazolamida es un inhibidor de anidrasa carbónica. Entonces, yo con eso haría a mi paciente orinar 90 litros en promedio al día. Ñanga. ¿Por qué? Porque la anidrasa carbónica es una enzima. ¿Y cuál es la definición de una enzima? Convierte el CO2 en ácido carbónico. No, de una enzima en general. Reacciones. Acelera o retrasa una reacción química sin participar en el proceso, ¿ya? Pero el proceso habitualmente no es dependiente exclusivamente de esta. O sea, ¿qué quiere decir eso? Si yo tengo anidrasa carbónica, funciona, y si no tengo, también funciona. Es por eso que este diurético no es bueno en realidad. Y es más, no se usa mucho como diurético, más se usa para problemas, por el mecanismo que vamos a ver después, más se usa para cuando tienes un tema de acidosis o de alcalosis, también más acidosis. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que haría este fármaco? En la enfermedad, ¿el soroche? ¿Conocen el soroche? Sí. Ya, el soroche, mal de altura, también llamado enfermedad de monje. Yo no sé por qué no lo conocen como enfermedad de monje. Monje ha sido un estudioso. Tendrían que conocerlo más que es como soroche, como enfermedad de monje, ¿ya? Entonces, grábeselo ahora. Entonces, en esa enfermedad de altura, el soroche, el mal de altura, el acetazolamida es muy bueno para revertir los efectos. Después les voy a explicar cómo. Era porque había acidez Claro, respiratoria. sí, por la a hiperventilar cuando estás en altura, entonces te redujo eso, ¿no? Te llevo a alcalosis. También había un fármaco que era antagonista y era para el. ¿Cómo se llama? Era para los viajes en carro por mareo. Escopolamina, que eso lo vimos ya la semana. ¿Eso se usa también? La escopolamina para altura. Sí. Podrías usarla, pero eso se usa para el otro, ¿no? ¿Ya? Pero acá para este mal del soroche, mejor te va con la acetazolamida. No te digo que no se use, ¿ya? Pero mejor te va con acetazolamida. O inhibidores de anidrasa carbónica, que es más por si acaso. Bien, ¿entendió este mecanismo que no es bueno? Ya. El otro, seguimos con el otro mecanismo. Le dije que el otro mecanismo que tenía era, vamos a regresar acá, el otro mecanismo, ¿de qué dependía que el agua salga de aquí, de la rama descendente de Henle, de la delgada? ¿De qué dependía para que absorba más agua? De la osmolaridad acá, ¿correcto? Entonces, pero es decir, depende de la diferencia de osmolaridad que haya entre el intratubular y el intersticial renal. Si yo aumento la osmolaridad medular, yo aumento la osmolaridad intratubular, la cantidad de agua que se reabsorba será igual o menor o mayor. Estoy aumentando adentro del tubo la osmolaridad. Va a ser mayor la cantidad que se absorbe. ¿Mayor? ¿Seguros? Si la osmolaridad está alta. O sea, esta osmolaridad intersticial no la modifico. Sigue en 1200, que es lo normal. Y yo estoy acá, tú empiezas con 300 milimoles en promedio, acá, en la puntita del asa delgada descendente. De acá, 300, 300, 300, 300. Y de acá, por fisiología, ustedes saben que por ósmosis el agua va a salir y se va a ir justamente al intersticio, y eso es lo que voy a reabsorber. Entonces, en la parte distal, acá en la puntita del asa delgada descendente, ya cuando va a subir, ahí la osmolaridad es hiperosmolar, porque le he quitado todo el agua y todo el soluto se ha concentrado, porque acuérdense que la rama descendente de Henle solo es permeable al agua. ¿Qué le he quitado? Agua por ósmosis. Entonces, los solutos que estaban así, en una cantidad de agua así, ahora tengo menos agua, los solutos aparentemente son más, entre comillas, sino que se han concentrado y eso te genera una hiperosmolaridad intratubular. Entonces yo te digo, ¿qué tal si yo te pongo más osmolaridad intratubular? Acá adentro pongo más osmolaridad. ¿Se va a reabsorber más agua? Menos agua. Va a haber menos reabsorción de agua porque antes yo tenía 300 y 1200. 300 adentro, 1200 afuera. ¿Correcto? Ahora te voy a poner 500 adentro y 1200 afuera. ¿Va a ser lo mismo? Entonces yo acá voy a retener más agua en el intratubular. Te voy a hacer orinar más. Eso se llaman diuréticos osmóticos. Manitol, por ejemplo. El diurético osmótico hace eso. Eso lo hace a través del tubular, pero también a nivel vascular lo que hace es
la osmolaridad medular renal, en lugar de ser 1200, te la baja a 1000. Entonces, acá te pongo 1000 y adentro te hago un lavado medular renal y adentro te pongo 500. Entonces, cada vez voy a reducir menos. Pero tampoco puedo exagerar y ponerte litros de manitol para que tú orines más, porque no va a funcionar así. ¿Ya? Entonces, eso tiene un límite también, tampoco es un buen diurético. O sea, ni el que actúa en el asa en tubo contencional proximal, ni el que actúa en el asa de gene descendente, ninguno de esos dos son buenos diuréticos, pero son diuréticos también. Ese fármaco manitol, diureside se llama nombre comercial, te va a servir para TEC. Cuando tú tienes un TEC, se produce edema cerebral y ese edema intersticial fuera de las neuronas comprime y te puede generar una herniación y eso te mata. Entonces, para TEC es muy importante el manitol, pero no para acá. Entonces, ahí están los dos mecanismos de los diuréticos que no son tan buenos. Y empezamos con los diuréticos que sí son mejores. ¿Se acuerdan que les dije que en el rama ascendente gene tenía lo que era este simportador? El simportador sodio, potasio, 2 cloros. Es un simportador o cotransportador también llamado, que también se activa cuando se activa en el lado vascular, se activa esta bomba que es la sodio-potasio ATPasa, genera la gradiente de sodio. El potasio no fastidia porque el potasio sale por sus canales, el cloro no fastidia porque el cloro sale por sus canales, pero sí queda la gradiente de sodio. Y esta gradiente de sodio activa la sodio, potasio, 2 cloro. Entra sodio, entra potasio, entra 2 cloro, ¿correcto? Y al entrar sodio, entra agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo bloqueo acá? No entra sodio, no entra potasio, no entra 2 cloro. ¿No es cierto? Todo eso se pierde. Y además, este potasio que entró y salió por su canal para mantener la gradiente, eléctrica acá, también no va a estar. Y acá por vía paracelular se absorbía calcio y magnesio. Cuando yo no tengo esa gradiente eléctrica, no se va a absorber tampoco calcio y magnesio. Entonces eso me va a generar que yo pierda cloro, potasio, sodio, magnesio y calcio. Todo eso se va a perder. ¿Ese es un diurético bueno? Sí. Porque justamente en esta asa que nosotros estamos viendo, en la rama, en todo esto de acá, desde el ascendente al ascendente, más o menos manejo un 25% de reabsorción. 60-75 acá, 60-70% acá, en esta primera parte, y en esta asa más o menos un 25-20%. De ese 25-20%, más o menos un 10% en promedio está acá, en la ascendente gruesa. Entonces tú vas a hacer orinar a tu paciente buen volumen, ¿no? De esos 180 le puedes llegar a hacer orinar, en el mejor de los casos, pongamos que es 10%. ¿Cuánto le podrías hacer orinar de los 180 entonces, cuando bloquees el 10% de los 180 litros al día? ¿Cuánto es el 10%? 18 litros, es bastante, ¿no es cierto? Ya no es tanto como los 60 que teníamos antes, pero 18 ya es respetable. Y hay que tener cuidado, porque cuando tú hagas orinar a este paciente tanto, vas a perder estos, vas a perder calcio y vas a perder magnesio también. Entonces, este es un diurético muy bueno, a veces muy fuerte y a veces hay que cuidarnos. El otro es el que se encontraron en el tubo contornado distal. Acuérdense que teníamos el simportador, ¿se acuerdan? Sodio-cloro. Este simportador sodio-cloro, bueno, ingresa en el tubo contornado distal sodio y cloro. Si yo lo bloqueo el ingreso de sodio, bloqueo el ingreso de agua. Entonces, acá tengo lo que son los diuréticos diacídicos. Y al final, en el tubo colector, tengo lo que van a modular lo que serían los diuréticos ahorradores de potasio, incluido ahí, o agregado ahí, lo que sería la aldosterona, que es un antagonista, los antagonistas de la aldosterona, que sería el espironolactona. Entonces, ya tengo todos mis diuréticos y todos me hacen orinar y todos me disminuyen la volemia y todos me generan disminución de la presión arterial. ¿Entendido? Ya. Esos son todos los mecanismos que tenemos que saber. Nada más, así de sencillo es esta clase. No hay más que saber. El resto ya lo saben, espero. Dios quiera. Acá acuérdense que tenemos dos importantes. El ENAC, que es el canal de transepitelial de sodio, y el RONCA, que es un canal de potasio. Este RONCA saca potasio y este canal de sodio, lógicamente, mete sodio. ¿Ya? Lo que nosotros hacemos con los ahorros de potasio es bloquear esto, y al bloquear esto se bloquea esto. Entonces, ya no entra sodio, te orino más. Y ya no sale potasio, ahorro potasio. Por eso se llaman ahorradores de potasio. Así de sencillo es. Y los antagonistas de la aldosterona hacen el efecto contrario a la aldosterona. La aldosterona, ¿qué hacía? Bota sodio, reabsorbe sodio y bota potasio. Si yo lo bloqueo, el potasio ya no sale, el sodio ya no entra. Y si no sale el potasio, ahorro potasio.
Esos son los dos ejemplos de ahorrador de potasio. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Perdón? ¿Cuál sería su ramos? Ahorita lo vamos a ver. Primero quiero que conozcan la fisiología para después ver los ramos. ¿Ya me entendieron los diuréticos? De aquí la clase demora 2 minutos nada más, espero, Dios quiera. Ya. Acá está lo que hemos visto de los antagonistas, ¿ya? Acá tengo el sistema renina-angiotensina-aldosterona y tengo todos los efectos que se van a producir por lo que sería la angiotensina 1 y por la angiotensina 2. Y lógicamente también voy a tener qué pasa, quién enzima, acá participa entre este paso la renina, en este paso la enzima convertidora, ¿no es cierto? Entonces yo puedo bloquear antagonista de renina, puedo bloquear acá también, pero también puedo bloquear acá farmacológicamente y estoy participando en el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y tú sabes que toda esta área de acá, todo este camino te lleva a ¿qué? A aumento de presión. Si yo bloqueo acá, disminuye la presión. Si yo bloqueo acá, disminuye la presión. Si yo bloqueo acá, disminuye la presión. Ya está, listo. Cachete, no hay más que saber del sistema renina-angiotensina. Y acá está precisamente el último proceso. Esto relacionado con los péptidos antibióticos que ya también lo vimos, ¿no? La neprisilina, los inhibidores de neprisilina. Finalmente, estos son todos los mecanismos. Entonces, puedo trabajar a nivel renal, a nivel cardiovascular, a nivel vascular, a nivel del sistema y también a nivel de lo que sería la regulación humoral. Todos estos son los fármacos que nosotros podríamos trabajar. Acá están los efectos de la presión arterial alta que ya se los había mencionado desde un inicio, a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel vascular, trombos, puede generarte también alteraciones en la libido, ¿no? Y alteraciones en lo que sería el hombre y la mujer, en ambos, alteraciones sexuales, mira, osteoporosis también, ¿ya? Lógicamente problemas, Disfunción eréctil, ¿no? sí, disfunción eréctil puede generar hipertensión arterial. Cuidado, profe. ¿Ah? Los hipertensos no tratados, cuidado. Los tratados también, no se preocupen. Pero algunos fármacos también tienen como rango, ahorita lo vamos a ver. Y acá están las complicaciones de acuerdo a frecuencia, ¿ya? Por grupos etarios. Entonces ya tienen las complicaciones, eso no me interesa. Factores de riesgo. Hay muchos factores de riesgo. Tabaquismo, dislipidemia, dieta inadecuada. La homocistidinemia también es un factor que se está presentando bastante frecuente. No hacer actividad física, engordar, diabetes, consumo de alcohol y el factor genético. Puedo tener el factor genético y si yo le sumo a eso diabetes, obesidad, sedentarismo, ingesta de sal, hiperlipemia, fumo, ya pues, ¿qué quieres? Te vas a ganar la tinca, de todas maneras. Y acá lo que tenemos son fármacos que pueden elevar la presión arterial. ¿Quién está dentro de los fármacos? Tienen los antiinflamatorios y también los no esteroideos. Tienen los anticonceptivos, tienen los antidepresivos. El paracetamol tiene un riesgo relativo. Y hay otros medicamentos, los esteroides, como ya hemos dicho, ¿no? Los serotoninérgicos, los angiogénicos. Y hay otros fármacos o hierbas en la parte inferior. Entonces, cuando tengas un paciente con hipertensión, no solo es manejar la presión arterial, sino también, ¿qué cosa? Ver si está tomando algo para que le suba la presión arterial. Uno. Y la otra, cuando tengas un paciente con hipertensión que no compensa la presión arterial, no solo es el fármaco y la dieta, sino de repente por ahí viene un salvaje médico que le ha recetado un AINE. O que le ha recetado si es mujer, de repente terapia de reemplazo hormonal. O de repente un corticoide. Entonces, porque es asmático. Y ahí vienen los problemas. Tendríamos que ver todo eso. Bien, en resumen entonces, los fármacos que vamos a usar para la presión arterial para controlar serían los diuréticos. Y dentro de los diuréticos, los tres principales, tiacídicos, diuréticos de asa y los ahorros de potasio. Simpático-líticos, bloqueadores de canales de calcio. También podríamos usar a nivel de lo que serían el sistema de los antagonistas del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya los hemos visto, y los vasodilatadores, que pueden ser arteriales, y muy importante ahí lo que sería el calcio y el potasio. Los vamos a llegar a ver, si Dios quiere, pero va a avanzar más rápido. Diuréticos, ya sabemos los 5 tipos. Este no sirve, este no sirve, este y este sí se sirve. ¿Ya? El inhibidor de hidrasa carbónica les enseñé, sí. El osmótico ya les enseñé, el de asa ya les enseñé, el tiacídico ya les enseñé y el ahorrador de potasio ya les enseñé. Entonces ya sabemos todo, vamos a avanzar. Acá se ve bonito. Acá ves dónde actúan cada uno de lo que yo te he dicho, ¿ya? Y además también tenemos los antagonistas del ADH.
De esto sí lo usamos mucho en realidad, ya, pero sí, un antagonista de AH que lo que va a hacer es inhibir justamente el efecto del AH. Dime. Doctor, creo que le faltó en los que activaban la bomba, no, en la entrada de potasio, la bomba potasio TPase. ¿A dónde? ¿Acá? No, en los antihipertensivos. No, sí, por eso. Esos están en los vasculares. Acá te refieres. Ajá. Acá en los vasculares lo vas a tener también. Acá, dentro de esto debería estar, en los vasculares. Acuérdate que ahí tengo los que van a bloquear el calcio, los que van a activar muy fuerte el potasio también, porque es la fase de relajación. Cíclicos también, creo, ¿no? ¿Perdón? No están los activadores cíclicos, No. Pero ahí están todos esos metidos, tranquilos, relajados. Ya, entonces acá ya tenemos los mecanismos de acción que les he descrito tal cual, les he explicado uno por uno. Acuérdate que este es la nefrona yuxtamedular, no es la cortical. Acuérdate que acá se dan todos los procesos: filtración, reabsorción, secreción por todos lados, ¿correcto? Y finalmente la excreción. Y acá están las últimas regulaciones, que es la que le dije que dependía de hormonas. Acá igual se ve en esta diapositiva, ahora sí se ve con los mecanismos que les he descrito en cada uno de los sistemas que hemos visto. ¿Ya? Anhidrasa carbónica, lo que sería los de asa, los tiacídicos y finalmente los inhibidores de lo que sería el canal de sodio, ¿no? Los ENAP. ¿Ya? Ahorradores de potasio acá. Vamos a ir viéndolos uno por uno. Acá los vemos: diuréticos, los tiacídicos a un lado y los ahorradores de potasio a otro lado. Acuérdense que estos son con el ENAP. El mecanismo de acción ya lo conocen, bloquean solamente el diurético de tipo tiacídico. Acá están los nombres: clorotiacida o hidroclorotiacida, y los diuréticos similares a los tiacídicos, que lo que van a hacer es bloquear el transportador sodio-cloro o cotransportador sodio-cloro, y al hacer eso bloquean el ingreso de agua, pero también hay que tener acá un poquito cuidado con el magnesio. En los de potasio son mejores porque estos solo bloquean el sodio y evitan que se pierda el potasio, es mucho más usados. Acá vemos cuál es el ejemplo, miren acá: efectos hemodinámicos, excretores y renales de los diuréticos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que más vas a perder cuando usas un diurético? Acá tengo los inhibidores de anhidrasa carbónica, tengo los diuréticos osmóticos, tengo los de asa, tengo los que trabajan en el tubo contrario, acá están las tiacidas, tengo lo que serían los ahorradores de potasio y los antagonistas de los mineralocorticoides. Acá está el esplenolactón. Y miran, todos son, ¿qué cosa? ¿Van a botarte qué? Sodio. Todos son natriuréticos. ¿Ya? En una u otra forma te van a botar sodio. Lógicamente que el diurético osmótico, este de acá, que trabaja en el ACGL, que ya se expliqué, no es que bote sodio, ¿no? En realidad no permite que se reabsorbe el agua por la osmolaridad. ¿Ya? Ese es el único que no puede eso. Pero lógicamente, si estoy boteando más agua, el agua siempre se va con el sodio, por eso es que te hace perder sodio también. ¿Ya? Pero si tú miras el efecto que tiene este de acá, el de asa, mira el efecto sobre el sodio, ¿no es cierto? ¿Ya? Es muy bueno. El diurético osmótico, por el volumen, debería botarte una buena cantidad de sodio, pero en realidad sí, pero no es un efecto muy bueno sostenido en el tiempo, y además tendrías que aplicarle mucho. Entonces vamos a ver cuáles son esos efectos. Mira, por ejemplo, los inhibidores de anhidrasa carbónica, aparte del sodio, importante potasio, bicarbonato y fosfatos. Los osmóticos, bueno, el sodio y también el magnesio. Y este de acá, todo. ¿Te das cuenta? Todo es importante acá. En el otro, acá en el que sería el tiacídico, potasio, hay que tener cuidado un poquito, hay que darlo. Y en estos no se pierde potasio porque son justamente los ahorradores de potasio. Entonces, ¿cuándo usar uno u otro? Depende de la condición del paciente. Si yo quiero fundir edemas, o sea, disminuir rápidamente lo que sería el volumen extracelular, me convendría este. Pero tengo que tener cuidado que este me va a llevar a hiponatremia, hipocalemia, hipocalcemia, hipomanexemia, hipocloremia, todas las hipos. ¿Ya? Y no solo eso, también me va a alterar el medio interno ácido base. Si está más controlado el paciente, de repente me podría servir este. Y si mi paciente tiene riesgo de ser hipocalemia, me sirve uno de estos dos, por este mecanismo de acá. Entonces, esas son algunas de las condiciones que me pueden servir para manejar a mi paciente hipertenso. ¿Qué diurético voy a usar? Depende de la condición de mi paciente. ¿Ya? Acá era lo que decía, igual, miren,
tengo el inhibidor de anhidrosa carbónica, el agente de asa, que este es la furosemida, el tiacídico, que es de tubo contorneado distal. Acá están sumando los dos, agente de asa más tiacídico, y acá están los ahorros de potasio. El cloruro de sodio, mira cómo se pierde. Lógicamente, cuando tú das los dos, se pierde más, ¿no? El bicarbonato de sodio se pierde en esta, es lógico porque este es un inhibidor de anhidrosa carbónica, y en esto se pierde poco. El potasio, si bien se pierde en todos un poquito, más en la mezcla, lógicamente, pero en todos se pierde un poquito, en este no se pierde. Y si vamos al pH corporal, mira, el pH con este, lógicamente te lo disminuye, y era lo que te servía justamente, parece que está haciendo alcalosis, te va a generar acidosis, con eso generamos el efecto contrario, y este de acá, lógicamente también te ahorra potasio, y este también te generando una disminución. El resto te pueden generar una elevación del pH, una alcalosis. Acá están los diuréticos inhibidores de anhidrosa carbónica. Como le dije, yo conozco la acetazolamida muy bien, estos de acá no los uso, pero son más potentes. Y por ser más potentes, ¿van a hacerte orinar más? No, tampoco. Porque acuérdate que el mecanismo inhibitorio no es definitivamente 100% efectivo en el tubo contorneado proximal. ¿Te pueden servir muy bien para la altura? Sí, de todas maneras. Acá están en el tubo contorneado proximal, lógicamente el mecanismo que ya les expliqué es bloquear esto y esto, que esto se ve en esta diapositiva, acá se bloquea esto y lógicamente el bicarbonato de sodio es lo que se va a eliminar más rápido. Igual, esta diapositiva es para lo mismo y donde inhibe, ¿no? Tanto en la intraluminal como en la del polo, en la intraluminal, que es esta de acá, como en la intracelular. Este es inhibidor de anhidrosa carbónica y cuáles son sus efectos. Pero de todos, lo más usado acá está en la parte inferior, ¿no? Uno es para el glaucoma, para disminuir la producción de humor acuoso, que lo vimos ya cuando hicimos anticolinérgicos y colinérgicos. Y lo otro justamente también puede ser para lo que es la enfermedad de Mohs o la enfermedad de la altura. Acá está, glaucoma. Acá está el que se usa más para el glaucoma, es la dorzolamina. Y también tenemos para el mal de altura, acá está, ¿no? La gran altitud o mal de altura, mal de montaña o enfermedad de Monge más conocida. Y acá lo que querían, los RAM. ¿Cuáles van a ser los RAM de estos? Los principales, la depresión medular ósea, la toxicidad cutánea, la somnolencia y la parestesia, ¿ya? Y también la alcalinización de la orina por el bicarbonato. Y esto me puede desviar, ¿no es cierto?, una desviación del amoníaco renal a la circulación sistémica. Esto también me puede llevar, esta alcalinización, a la formación de cálculos y lógicamente la acidosis. Esta formación de cálculos es frecuente y cuando hay pacientes que tienen litiasis no dar esto, ¿no? Que tengan antecedentes de litiasis renal, va a haber más riesgo. Acá los tienes igual, ¿cuáles son las indicaciones? Ya las tienes acá claritas. Creo que les vino una pregunta sobre epilepsia, pero no se usa para esa epilepsia este fármaco. Se puede usar para otro tipo de epilepsia, pero no, el petit mal no sirve esto. Glaucoma, epilepsia, vértigo, resistencia diurética, alcalosis metabólica, y para alcalosis metabólica, por ejemplo, para altura, ¿no? Y parálisis periódica familiar. Entonces acá, farmacología clínica y consejos, ¿no? Diuréticos osmóticos. Yo les había hablado del manitol. ¿El manitol qué cosa es? Un alcohol de azúcar. El manitol es un alcohol de azúcar, ¿ya? Y justamente la función alcohólica, la función alcohol o H, es la que me asegura el poder higroscópico. Jala agua. Donde esté va a jalar agua. Si yo lo pongo en el vascular como debe, lo que va a hacer es jalarle agua al intersticio y le va a jalar agua al celular y se va a meter al vascular. Es igual cuando ustedes toman cerveza. Cuando ustedes toman alcohol, ¿qué pasa? Se deshidrata el cuerpo, orinas bastante, ¿no? Ahí hay dos mecanismos. Uno, que el alcohol inhibe lo que sería la producción de ADH, y lo otro es que pasa es que justamente el alcohol intravascular deshidrata la célula, porque le quita al intersticio, el intersticio le quita el intracelular y la célula deshidratada es la que pide más agua. Y es por eso que al día siguiente de tu bomba, ¿qué haces? Tomas agua, ¿no es cierto? Es más o menos lo mismo que pasa con el manitol. Es también lo mismo que pasa con el paciente diabético. El paciente diabético, ¿por qué orina mucho? ¿Por qué orina mucho el paciente diabético? Por la glucosa, porque al momento de la osmolaridad la glucosa jala todo el agua, porque aumenta la osmolaridad. Más que la glucosa, es la conversión que hace la glucosa a glucitol o a sorbitol.
esa conversión que hace de glucosa a sorbitol o glucitol, ya convertirse en alcohol de azúcar, es la que tiene mayor poder osmolar y jala el agua. Y eso llega al riñón y te hace orinar bastante. Por eso viene la poliuria. Es lo mismo. ¿Ya? Y entonces acá vemos justamente el efecto a nivel de los diuréticos osmóticos. Acá a la cabeza el mannitol, pero está la glicerina, el isosorbida también, ¿no? Y los mecanismos de acción ya los conocemos. Pero igual, este diurético osmótico no te sirve tanto como diurético, pero sí te sirve mucho también para lo que es disminuir la presión intracraneana y la intraocular, es decir, para el glaucoma y para el TEC. ¿Cuáles son los RAN de estos? Bueno, los RAN están relacionados con lo que es la expansión del volumen extracelular, muchos lo pueden expandir y ahí hay que tener cuidado. Deshidratación, oye, ¿por qué voy a tener deshidratación si tengo mi intravascular lleno de agua? Por eso, porque tienes intravascular, no el celular, la célula está deshidratada. ¿Por qué voy a tener hiponatremia en los pacientes con lo que sea insuficiencia renal grave? Acuérdate que todo el líquido lo tienes en el intravascular y no, el riñón no va a funcionar. Y en insuficiencia renal aguda también es un RAN que te puede generar, hay que tener bastante cuidado con estos fármacos ahí. Mannitol, ahí están las características, el mecanismo de acción lo conocemos, lo que serían los efectos también y las aplicaciones clínicas que ya les acabo de mencionar. Acá están los diuréticos de asa. De los diuréticos de asa, el más conocido es la furosemida, pero no es el único. Miren, hay bastantes, ¿no? Ácido betaclínico, bumetamina, y son incluso más potente, ¿no? El ácido betaclínico es menos potente, pero el resto son más potentes. Entonces, hay que tener cuidado cómo lo das y para qué lo das. Esto de acá no me interesa, yo nunca hago cinética. Y acá sí me interesa, ¿no? El mecanismo de acción que ya lo vimos. El diurético de asa lo que hace es inhibir el simportador sodio-potasio 2-cloro. ¿Ya? Y al inhibir eso, acuérdate que acá por vía paracelular se absorbía, esta es la vía luminal, por acá se absorbía ¿qué cosa? Magnesio y calcio. Como no sale potasio, no se genera la gradiente eléctrica, entonces no se absorbe paracelular, tampoco calcio, magnesio. Entonces cuidado en pacientes que ya tengan hipocalcemia o hipomagnesemia o pacientes que tengan, por ejemplo, osteoporosis. ¿Ya? Ya el mecanismo de acción ya lo sabemos y ya tenemos los efectos en la reabsorción. Acá es la misma figura que les he puesto y acá están para empezar con lo que serían los distales. Ya, esta es la misma que hemos visto, el mecanismo de acción tal cual ya les expliqué. ¿Cuáles son los efectos? Los efectos terapéuticos, ¿para quién me sirve? Para edema agudo de pulmón, ¿te puede servir? Claro, pues está encharcado el paciente, quítale líquido. Para insuficiencia cardíaca crónica, también, pero cuando esté descompensado. Cuando esté compensado hay que tener cuidado porque este te hace perder mucho potasio. Y en edema del síndrome nefrótico también, pues el síndrome nefrótico se caracteriza porque es perdedor de proteínas y lo que tú tienes es justamente ese tema, ¿no? Te estás hinchando porque has perdido tu presión oncótica, entonces quítale volumen a ese paciente. ¿Cuáles son los RAN? Bueno, los RAN son todas las hiponatremia, hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, hiperuricemia, hiperglicemia y acá está la autotoxicidad también por vía endovenosa. Acuérdate que le estás quitando líquido a todo el proceso y el oído, en la parte de lo que sería el caracol, ahí está la endolinfa, ¿no es cierto? Ahí manejas ese tema. Entonces, si no tienes líquido, te va a afectar eso. Y la hiperglicemia y el aumento del colesterol, que eso lo tienen este diurético y también los que le siguen, los diuréticos tiacídicos. Acá está la furosemida, el mecanismo de acción que ya lo hemos visto. Y acá están los diuréticos tiacídicos y los familiares, ¿no es cierto? Ya les dije hidroclorotiazida y clorotiazida, que son los más usados. El mecanismo de acción ya lo hemos visto acá. Inhiben el simportador sodio-cloro que se encuentra en el tubo contorneado distal. El mecanismo de acción ya lo hemos visto tal cual, así que no hay problema. Y indicaciones, hipertensión arterial y también en el edema asociado a condiciones cardíacas, hepáticas y renales, ¿ya? Acá sí, porque más en estos también, acuérdate que es por el tema de que este, si bien es cierto, pierdes potasio, el otro te va a hacer perder un poco más, la furosemida. Entonces, este es más para un tratamiento crónico, pero si tú tienes mucho riesgo de perder potasio, no uses este tampoco, ¿no? Porque igual pierdes potasio. Los RAN, hipotensión, hipocalemia, hiponatremia, hipocloremia, diabetogénico y aumento igual que la furosemida, ¿ya? Los diabos. Acá está la hidroclorotiazida. Y acá vengo a los ahorros de potasio, amilorina y triantireno. Esto ya los habíamos dicho en su mecanismo de acción. Importante acá es la potencia, no se olviden de la amilorina y el triantireno. Y esto ya lo habían visto en su mecanismo de acción, ¿no? Estos son inhibidores del ENaC, el canal transepitelial de sodio.
Al bloquear esto, no entra el sodio, tampoco sale potasio, lógicamente, porque este es el que alimentaba el sistema. Al no salir potasio, lógicamente es ahorrador de potasio. Acá está el mismo mecanismo de acción. Ya acuérdense que acá tenemos el sistema del ENaC y el RONCAP. Acá están los antagonistas de los receptores mineralocorticoides, también ahorradores de potasio. Acá está la espironolactona, ¿ya? Y este de acá también trabaja sobre lo mismo, pero a nivel del núcleo, a nivel del receptor nuclear. Acuérdate que la aldosterona tiene su receptor nuclear. La aldosterona, cuando actúa, empieza a activar todo este proceso de acá. Todo esto de acá es la aldosterona. Si yo inhibo lógicamente el receptor, voy a bloquear todos los procesos de acá, ¿no? Todo relacionado también con lo que sería la eliminación de urea, creatinina y todos esos sistemas. Aquí es el mismo mecanismo. Los RAN, acá están: ginecomastia, hipercalemia, acidosis metabólica, disminución del libido y úlceras pépticas. Eso, chicos, son todos los diuréticos. Preguntas sobre los diuréticos, dudas. Ya saben qué es lo que hacen, todos son natriuréticos. Entonces hay que aprenderlos por grupos, no son muchos, gracias a Dios, ¿no? O sea, dentro de los diuréticos tienes los de asa, los que sirven bastante, los tiacídicos, y tienen su nombre: hidroclorotiazida, clorotiazida básicamente. Tienes los diuréticos que son ahorradores de potasio, y los antagonistas de la aldosterona, que estos dos grupos son ahorradores de potasio. Los otros que no funcionan como diuréticos, pero también están incluidos como diuréticos, los de anhidrasa carbónica, inhibidores, y los osmóticos. Se acabaron los diuréticos, 5 grupos. Ahora empezamos. Dime. El break no. No, vamos a tener nada de break. Nada de break, no fastidies. Una pregunta. Una respuesta. En los diuréticos ahorradores de potasio, creo que se dividía en dos: antagonistas de los aldosteronas en el túbulo colector cortical, y había otro que solo era el túbulo colector. Ya. Como Como te la decía, amiloridina y la triantirene, estos dos lo que hacen es bloquear el ENaC. Ajá. ¿Ya? El ENaC es un canal transepitelial de sodio. Y el otro, que son antagonistas del receptor, lo que sería la espironolactona, receptor de aldosterona. Acuérdate que la aldosterona, cuando entra, tiene una estructura lipídica. Esa entra y entra al núcleo y genera por síntesis proteica la expresión de canales para favorecer todo lo que sería el efecto de aldosterona, de reabsorber sodio y botar potasio. ¿Ya? Entonces, cuando yo te doy este medicamento que bloquea el receptor, voy a bloquear la expresión de esto. Y si yo lo bloqueo, no hay canal de sodio, no hay canal de potasio, entonces se ahorra sodio, no reabsorbe sodio y no bota potasio. Por eso que se llaman ahorradores de potasio. Doctor, y otra preguntita. La última. Sí. En las tiacidas, que va a ser en el túbulo Contorneado distal. contorneado distal, van a nivel con transporte de sodio, cloro. Sodio, cloro. Al final, haciendo caída, disminución de la recepción. De reabsorción. Pero ¿por qué en algún libro dice que va a haber aumento de la recepción de calcio? ¿Para qué serviría eso? Acuérdate, ¿te acuerdas cuando les hablé de la furosemida? Ajá. La furosemida te generaba el bloqueo del sodio de la sodio potasio 2 cloro, Claro. ¿no? Cuando tú reabsorbías estos, normalmente eso hacía que el potasio que había entrado también salga, y al salir te generaba una gradiente eléctrica, Claro. y esa gradiente eléctrica te aseguraba la reabsorción paracelular de calcio y magnesio. Entonces, eso mismo va a trabajar al otro lado. O sea, como no voy a afectar la gradiente de calcio, o sea, la eléctrica o el potasio, no altero mucho, eso te favorece que pueda entrar el calcio. O sea, ¿quién te afecta más el calcio? La furosemida. Calcio y magnesio, furosemida. Bien, seguimos. Beta bloqueantes, ya están cansados. Vamos, hora y media. Y estoy a la mitad. Pero no me tengo ni bien. Yo no tengo problema, sí, pero por eso pasamos rápido beta block, los adrenérgicos, o quieren descansar y empezamos a hacer los adrenérgicos, todo el resto. Descansa, ya. Descansen, ¿cuánto tiempo? 20. No, pues 20 minutos, 10. Ah, tengo. Ya. Los beta bloqueadores los sabemos usar. Se dividen en dos, selectivos, no selectivos, y estos van a actuar en dos aspectos, ¿no? Uno, hemos dicho básicamente, acuérdate, el beta 2, el beta 1 en el corazón lo que generaba es disminución, proteína GS, pero también a nivel vascular te va a generar disminución de lo que sería, a nivel cardíaco disminuye la contractibilidad y también disminuye la frecuencia cardíaca porque actúa a nivel del B1, ¿correcto? También disminuye, eso lo vamos a ver la próxima semana en antiarrítmicos, cómo funciona como antiarrítmico el bloqueante beta 2. ¿Ya? Entonces,
tiene dos efectos. Acuérdense que presión arterial dependía de frecuencia, dependía de volumen, dependía de fuerza, ¿no es cierto? Entonces, acá estoy buscando frecuencia cardíaca, estoy modificando también lo que sería contractibilidad. Los divido aquí, y esto es lo que tienen que aprenderse sí de todas maneras, los tipos abajo, ¿ya? Esto en la cabecita, por generaciones, primera, segunda, tercera y cuarta generación, por no selectivo, selectivo, no selectivo, selectivo, ¿ya? Ahora sí tiene que entrar así. El examen pasado se supone que no entró así, bueno, no sé ni qué entró, pero algo entró, ¿ya? Ni entró. Y yo había mandado preguntas con esto, pero bueno, ahora sí van a entrar porque ahora voy a exigir que pongan mis preguntas a José Madre. Ya no, pues lo voy a poner ahí, ya pasó, aunque puede ser, no, pues ya no, pues tiene que ser de la semana siguiente. Ah, no, pero acuérdate que estoy para la continua, no, para el parcial le dije que lo va a hacer el doctor Volante, porque es un terco. Para la continua 3, otra vez tienen que ir preguntas mías, pero ya no desde el inicio, sino de una a otra. Las continuas sí son cancelatorias. El parcial y el final no son cancelatorios. Entonces, ahí sí puede entrar otra vez esto, ¿ya? No se olviden, por favor, así por grupitos. Pero acá lo que les es importante, estos antagonistas, ¿no?, del receptor de tercera generación también tienen algunos mecanismos de acción adicionales vasodilatadores. Por ejemplo, acá, vamos a poner este de acá. Vemos el nebivolol, el carteolol, aumenta la producción de óxido nítrico, y si tengo más óxido nítrico, tengo un efecto vasodilatador. Tengo lo que sería el celiprolol, es un agonista de los receptores beta 2, y este agonista de receptores beta 2 vasculares también te genera vasodilatación. Antagonista del receptor alfa 1, ya lo habíamos visto, ¿no? El carbilidol era uno de esos que tenía, el abetalol también tiene ese mecanismo. Tengo otro, bloqueante de la entrada de calcio. Aparte de esos beta bloqueadores, son bloqueantes de los canales de calcio a nivel vascular. Carvedilol también. Apertura de los canales de potasio, o sea, favorezco la hiperpolarización, el reposo. Y lilosol. Y este de acá tiene también una actividad antioxidante, el carvedilol. O sea, el carvedilol, si te das cuenta, es uno de los que estoy usando mucho. Carvedilol tiene acá, carvedilol tiene acá y acá. Tiene varios mecanismos importantes por los cuales te puede servir muy bien en hipertensión y insuficiencia. Este grafiquito ya lo vimos cuando hicimos antiadrenérgico, igualito. Acuérdense que les dije que acá estaba la acetilcolina y todo el sistema de óxido nítrico sintetasa. Acá podría estar lo que sería el beta 2, que también es vasodilatación, que es lo que acabo de decir ahorita. Y acá podría estar el estimulante, o acá para bloquearlo, el antagonista del receptor de lo que sería el canal del calcio, ¿no? Los antagonistas del calcio antagonistas. Ese es el mecanismo del calcio antagonista. Aquí lo que estamos viendo ya es los nombres y en cuanto a lo que sería la efectividad sobre los receptores. Nos habíamos dicho que el propanolol es no selectivo, beta 1, beta 2, para hipertensión arterial, para angina de pecho, arritmias, hipertiroidismo, glaucoma. El timolol para el glaucoma. Cuidado con lo que sería el asma, ¿no? Porque como al bloquear el beta 1 y básicamente el beta 2, te podría generar broncoespasmo. Metoprolol, igual, no es selectivo, pero tiene cierta más afinidad o mayor receptividad sobre el beta 1. Igual para la presión, igual para lo que es angina de pecho, igual para el glaucoma. Igual acá, el resto de los fármacos separados, ¿no es cierto? Ya, por afinidad a los receptores. Acuérdate que el carvedilol bloquea también el alfa 1, que eso lo vimos también en las clases de bloqueantes. ¿Ya? Y acá vemos lo que serían los efectos y las aplicaciones. Casi todos se sirven para hipertensión y arritmias. Posibles riesgos o contraindicaciones de los antihipertensivos. Los beta bloqueantes, si no son selectivos, cuidado en asma y en bloqueo auriculoventricular. Acuérdate que son cronotropos negativos y podrían exagerar el bloqueo de segundo y tercer grado. Posibles contraindicaciones o precauciones: síndrome metabólico, intolerancia a la glucosa, diabéticos también, atletas y pacientes físicamente activos, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la psoriasis, la depresión. Los alfa bloqueantes, cuidado en insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Riesgos, insuficiencia cardíaca. Y los simpático-líticos centrales, depresión y bloqueo AB de segundo grado. Antihipertensivos, lo que serían los datos farmacológicos, básicamente la indicación que es lo que hemos visto, ¿no? Beta 1, ¿para qué te sirve?
Los bloqueantes no selectivos, propanolol por ejemplo, bloqueantes también alfa 1, las indicaciones. Estos alfa 1 se acuerdan que usaban mucho en hiperplasia prostática benigna, ahí está, pero también se pueden usar. Y acuérdate que justamente uno subran cuando usabas en hiperplasia prostática benigna, ¿qué cosa era? La hipertensión ortostática, la hipotensión ortostática. Bloqueadores alfa y beta, acá está el carbidiol y la betalol. Hipertensión, insuficiencia cardíaca son sus indicaciones. Y acá están las indicaciones de todos los betalol. Angina en pecho, esto lo van a hacer en laboratorio me parece. En prevención de nuevos infartos, si no trabaja mucho, no va a haber nuevos infartos. Arritmia lo vamos a ver la próxima semana, ahí lo vamos a definir. Insuficiencia cardíaca, disminuye lo que sería el trabajo cardíaco. Miocardiopatías nunca lo vamos a ver, pero acuérdense que también esta es una indicación muy bien de los beta block, porque como está más grande lo voy a hacer trabajar menos también. Y ese es el que me interesa hoy día, hipertensión arterial. Otras indicaciones, glaucoma, ansiedad, hipertiroidismo y migraña, ya están usados. Los RAM, fatiga, mareos, frío en manos y pies, disfunción eréctil, cuidado acá. Ya de por sí la hipertensión te genera eso y el tratamiento hipertensivo te puede llevar al otro lado también, básicamente con los beta block. Aumento de peso y la hiperglicemia. IECA y ARA2, estos no los hemos visto, pero ya hemos visto el mecanismo de acción, acá estaba. Lo que me faltó decirles que los IECA también tienen que ver con la cascada de las cininas, ¿correcto? Y este bloqueo de la cascada de las cininas es la que te va a llevar justamente a lo que sería la producción de la tos. Una de las complicaciones de los IECA es la tos. Aparte, su RAM tiene otras que las vamos a ver, pero la tos es uno de los que llama más la atención. En cambio, los ARA2, los inhibidores del AT1, el receptor AT1, estos no generan mucha tos. Sí generan tos, pero no mucha tos. ¿Ya? Acá tienes los IECA y es fácil de diferenciarlos porque todos terminan en PRIL. ¿Ya? Entonces, acuérdense alguno de estos PRIL, memoricen alguno de estos PRIL. Hay algunos que son diferentes en la cinética, por ejemplo, el enalapril es un profármaco. Y tiene los ARA2. Los ARA2 terminan en meartan. ¿Correcto? Está fácil. Entonces acá no va a haber mucho problema. Ustedes ya habían pasado asistencia antes, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿También? ¿Ya había pasado asistencia antes? ¿No? Sí. Ah, ya. Porque ya no iba a haber la asistencia otra vez. Ya estaba eso cerrado. Ya, acá está justamente lo que le digo en el bloqueo de los IECA y el mecanismo de acción de los ARA2. Ya que todas estas diapositivas van con ese mecanismo nada más. Y acá es el de la cascada de las cininas. Y otro mecanismo importante es bloquear la cascada de las cininas o liberar esta cascada de las cininas, que los metabolitos pueden llevarte a vasodilatación. O sea, por un lado los IECA te generan, esto no se genera, entonces no hay vasoconstricción directamente por la angiotensina 2, no hay expresión de aldosterona y por tanto no hay acción de aldosterona en el receptor, te bloquea eso también y todo te lleva a disminución de la presión arterial. Y por otro lado, te liberan la cascada de las cininas y te llevan a la vasodilatación. O sea, tiene dos mecanismos importantes, pero este de acá es el que te lleva a la tos. Igualito acá, ¿ya? Y acá ya tienes el otro fármaco que serían los inhibidores de renina, que también participan en esta cascada. Acuérdense que en esta cascada del sistema renina-angiotensina-aldosterona tenemos los inhibidores de renina, los IECA y los ARA2, o también llamados los BRA, por si acaso. En algunos libros los llaman BRA. Ahí están. Igualito es la misma cascada que te lleva a la enfermedad a través de un receptor y al otro es a la protección, que tendría que ser lo que tendríamos que trabajar. Este de acá es con la angiotensina 2. Acá tenemos todo lo que genera la angiotensina 2 en la resistencia vascular, en la función alterada y en la estructura cardiovascular. Todos te llevan como resultado respuesta rápida para la hipertensión, respuesta lenta para la hipertensión, y esto te altera la estructura, ¿no? Hipertrofia vascular y cardíaca y remodelación finalmente. Entonces todo esto de acá lo que va a hacer es generarte alteraciones, todo por la angiotensina 2. Acá los fármacos, que los vamos a ver más adelante, las indicaciones básicamente, estos básicamente son para hipertensión. Los RAM, que son los que me interesan, son estos. Los IECA acá, todos angioedema, hipercalemia, flushing, y para los ARA2, primero la cabeza angioedema, hipercalemia, hipotensión y flushing. O sea, la tos es más llamativa acá, ¿ya? En los IECA. Los ARA2 generan muy poquita tos. El mecanismo no está relacionado con las cininas, la cascada de las cininas, por si acaso. Este sí, el de los IECA sí. Y acá tengo el inhibidor de renina. Justamente una alumna del grupo anterior trajo un artículo, o mencionó un artículo, perdón, que decía que estos están saliendo un poquito porque no son muy seguros. No he leído el artículo, para serles sincero, voy a revisar ahora el up to date y ver qué me dicen de estos,
¿ya? Aparentemente eran muy buenos, pero según lo que dice la doctora, según el mecanismo de acción del alisquireno, ya no es tan bueno, están presentando mucho RAM. Entonces tendríamos que ver, el mecanismo de acción aparentemente es bueno, ¿ya? Bloquearlo y bloquea toda la cascada, totalmente. Calcio antagonistas. Estos van a actuar a dos niveles, a nivel de la fuerza y a nivel de la vasoconstricción. A nivel de la fuerza cardíaca, ¿correcto? Bloquean, eso lo vamos a ver más como antiarrítmicos la próxima semana, dentro de los calcio antagonistas, pero también acá en hipertensión se ven muy bien. Y acá se dividen en dos familias, también fácil de aprender, las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas. Todo lo que termina en pina son dihidropiridinas. Y las no dihidropiridinas son dos, verapamil y delta-C, nada más. Y así lo tienen que aprender básicamente. ¿Y qué es lo que hacen? Bloquean el calcio. ¿Y el calcio por qué es importante? Porque el calcio acá lo ven ustedes, ¿no? Acá está el canal de calcio. Cuando el calcio ingresa, ¿qué es lo que genera? Polarización. El calcio ingresa acá y lo que va a generar es unirse a la calmodulina. El complejo calcio-calmodulina estimula lo que sería la quinasa canal ligera de la miosina, y esto es lo que va a generar la contracción, o sea, el vasoespasmo en el músculo liso vascular. Entonces, si yo bloqueo el ingreso de calcio, Antes no iba a la bomba seca. ¿ah? Antes no iba al retículo sarcoplasmático. Es que acuérdate que el calcio, cuando tú hablas de la contracción muscular de la fibra lisa, no de la fibra estriada, la fibra estriada sí tiene un retículo grande, la fibra lisa tiene un retículo chiquito. Entonces, el calcio que tú necesitas para la contracción de la lisa eminentemente viene de afuera, más que del retículo. Ya, entonces por eso es que ya no va, o sea, no lo pones tanto en relación con el retículo porque muy poco es la del retículo. El retículo del liso es chiquito. En cambio, en el músculo estriado el retículo es grandote. Y el calcio para la contracción viene, por ejemplo, para la estriada esquelética viene el retículo nada más. En cambio, para la estriada cardíaca, como lo vamos a ver la próxima semana, viene de afuera y viene del retículo. En este más viene de afuera, en la lisa. Ya, bueno, este es el acá. Y acá también al costadito está el potasio, ¿no? Y lógicamente los que sean agonistas del potasio, o sea, del canal del potasio, al salir más potasio van a favorecer la hiperpolarización. Ese es un buen mecanismo también. Lo vamos a ver y que no funciona. Acá están los calcio antagonistas y los dividen en dos familias, nada más acá los dos monstruitos que son verapamil y delta-C por su familia química, y lo que serían las dihidropiridinas. Estas son las primeras no dihidropiridinas y la de abajo es la dihidropiridina, pues, lógicamente. El efecto a nivel vascular mucho más marcado de lo que serían las dihidropiridinas que las no dihidropiridinas. En la contractibilidad cardíaca, correcto, este es en el efecto vascular, este es en la contractibilidad cardíaca, mucho menor en las dihidropiridinas, y eso lo vamos a ver porque hay un receptor sensible a dihidropiridina, ya, que lo vamos a ver la próxima semana, ¿sí? Y en el automatismo, también muy importante esto, que son las no dihidropiridinas, cómo funciona acá mucho mejor, ¿no? Y este de acá no funciona tan bien en ambos casos, automatismo y no se usa. Entonces, esto de acá, esta parte distal, automatismo y conducción, AB, lo vamos a ver la próxima semana, así que no se preocupen. Lo que me interesa hoy día, para la parte vascular, es solamente esto, acá y acá, lo que es vasodilatación y lo que es contractibilidad cardíaca. Igual lo vamos a reforzar la próxima semana. Aquí lo que vemos justamente son las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas y sus mecanismos, ¿no? Y era lo que decía, este tiene un mecanismo más añadido acá sobre lo que sería el sistema nervioso simpático. Nada más. Acá están cada uno de ellos y acá están sus reacciones adversas. ¿Se acuerdan el paciente que empezamos la clase hace 5 horas atrás? ¿Qué tenía? Edema, mareos, palpitaciones, no había constipación, pero acuérdate que un gran de esto también va a ser en el trastorno del tubo digestivo. Puede haber disfagia también porque bloquea el peristaltismo de toda la fibra lisa. Así como el vascular que es lisa, en toda la lisa que es el tubo digestivo, vía renal, también la va a bloquear. Y el enrojecimiento. Y finalmente trabajamos con los otros antihipertensivos. Estos es los que trabajaban arriba en otro sitio, ¿ya? Nos hemos dedicado a los más importantes. Acá están los menos importantes. Uno de ellos, los alfa-2. ¿Y acá quién está? La clonidina y la metildopa. ¿Para qué se usaba la metildopa? Hipertensión del embarazo, preeclampsia, ¿no es cierto? Esa es la indicación. El mecanismo de acción lo tienen acá. Acuérdense, la metildopa compite, tiene dos mecanismos. Vemos los vasodilatadores. Dentro de los vasodilatadores, acá tenemos la liberación de óxido nítrico
la liberación del óxido nítrico del fármaco o del endotelio, la reducción de la afluencia de calcio, acá están los calcio antagonistas, que ya los vimos, pero acá en el óxido nítrico tengo los que van a formar o van a dar nitroprusiato, hidralacina, nitratos, histamina, acetilcolina, estos no me sirven, pero sí el nitroprusiato, hidralacina y los nitratos. Los que van a favorecer lo que sería la hiperpolarización de las membranas por la apertura de los canales de potasio, minoxidil y diazóxido, y los que activan los receptores de dopamina, el fenoldopan. Entonces, de acá los más importantes, nitroprusiato, hidralacina, nitratos, bueno, esto es que ya los vimos, y dentro de los que actúan potasio, minoxidil y diazóxido. ¿Ya? Estos son muy importantes en lo que sería a nivel vascular propiamente dicho, que son los otros fármacos. Y acá tienes otra vez los vasodilatadores, hidralacina, minoxidil, nitroprusiato, y cuál es la indicación. Nitroprusiato, emergencia hipertensiva. Y ahora sí, este término sí existe, emergencia hipertensiva siempre, ¿no? Es cuando tienes la cifras elevadas marcadamente de presión arterial con lesión de órgano blanco, el tratamiento va a ser nitroprusiato. ¿Ya? Correcto, entonces esa también podría ser, si tienes paciente que te viene la emergencia con una urgencia hipertensiva, no hay. Si viene por emergencia hipertensiva, por su mecanismo de acción vasodilatador, debes usar nitroprusiato. Ahí no hay forma de, no, esa pregunta no vale, no puede ser, sí puede ser. Ese libera óxido nítrico, ¿no? Claro, es un donador de óxido nítrico, donante de óxido nítrico. Y acá tengo la hidralacina, ¿ya? Y tengo para la hipertensión, insuficiencia cardíaca, pero no para la crisis, o la emergencia, perdón, siempre se me va porque ya me había acostumbrado con esos términos. Y el minoxidil, este tiene que ver básicamente con lo que sería también la hipertensión, pero esto es potasio, ¿no es cierto? Minoxidil. Bien. ¿Cómo funcionan estos? Y lo mismo que hemos visto, ¿no? Pero acá ahora. Ya no van a trabajar en el calcio, sino van a trabajar en el potasio. ¿Ya? Igual acá, en lo que vemos el mecanismo de acción, este es con la óxido nítrico sintetasa, acuérdate que esto viene de la arginina, para sintetizar el óxido nítrico y favorecer todo lo que sería la inhibición del proceso de contracción. Acá están las líneas de tratamiento, que es lo que hemos visto, cómo se maneja. Estas sí revísenlas por favor. Y empezamos con lo que sería, ya para terminar, los fármacos. Líneas de tratamiento, acuérdense que son cómo voy a manejar yo la hipertensión. Ay, creo que lo puse, déjenme ver, no sé si lo puse, creo que no lo puse. Es cierto, no lo puse, me olvidé, no, sí lo puse. Esto les puede servir como línea de tratamiento, que ya lo tienen ustedes, ¿ya? Hipertensión, ¿correcto? Y alguna condición más que te puede generar para que tú des uno u otro tratamiento. ¿Ya? Hipertensión con insuficiencia cardíaca con, le puedes dar esto. ¿Ya? Esa es más o menos la forma de leerlo. El otro cuadrito que me interesa que conozcan es este de acá. Este es el efecto diabetogénico. También esto siempre preguntan, ¿cuáles tienen más efecto diabetogénico? Este y este no, porque está para este lado, ¿no? Este es el gráfico de bigote. Los que tienen un poquito, los bloqueantes de los canales de calcio, los beta blocks sí, y los diuréticos también, los diacídicos más todavía. ¿Ya? ¿Este de acá qué es? Este es el resumen. Ya, eso no me interesa que lean. Entonces regresamos. ¿Qué otra cosa es importante? Acá cómo los puedes combinar, posibles combinaciones de fármacos antihipertensivos. Este es más para su práctica terapéutica, no les voy a preguntar esto, así que no se preocupen. ¿Esta cosa qué es? Y bien. Igual Ya, sí, igual, eso no, eso es más para su práctica, ya, no va a venir, pero sí para su práctica diaria. Ya, ahora sí. Empezamos con lo más largo de la clase. Los fármacos. Puntual. Captopril y ECA. Importante lo que esté en rojo. Ya les dije acá, metabolismo hepático, ya, la excreción renal fuerte en este caso, ya saben el mecanismo de acción, acá no hay problema, ¿no? Y los RAM, tos, en esta de la cabeza, la tos. ¿En quién no le puedes dar? En embarazo, ya sabes que son teratogénicos, no puedes darlo, ¿no? ¿Qué más importante en esto? Nada más, la indicación, hipertensión. Enalapril, este de acá en realidad es un profármaco. Mira, este de acá se hidroliza rápidamente, exactamente en el hígado. En el hígado se convierte para hacer funcional recién, ¿ya? Después de ser hidrolizado,
En el enalaprilato recién trabaja, o sea, este es un profármaco, el enalapril es un profármaco, quizás eso puede ser el tema más importante. Igual los mismos RAN, la misma indicación y también las mismas contraindicaciones. El losartán ya es un ARA2. Importante de esto es esto, que son buenos fármacos pero tienen muchas interacciones medicamentosas. Cuidado con el CID acá. Ya saben el mecanismo de acción AT1 y este sí tiene un poquito más de indicaciones importantes aparte de la hipertensión arterial. Tanto ARA2 como lo que serían YECA son fármacos nefroprotectores. Y los RAN ya los habíamos visto independientemente. Valsartán igualito, todo lo mismo, ¿ya? Acá el metabolismo sí es un poco menor, en realidad más importante era con el otro. Igual el mecanismo de acción. Ibersartán ya no hay, mira, no, tiene metabolismo hepático por otra vía, básicamente conjugación oxidación, pero no es CID. Entonces este ya tiene menos interacciones, ahí viene la mejoría del fármaco, igual es el mecanismo de acción y las indicaciones hipertensión arterial. Los efectos adversos lamentablemente son muy parecidos y cuidado también en el embarazo segunda y tercera semana. Manitol, diurético osmótico, ya te dije que este no sirve para la presión arterial, ya mucho más te sirve para disminuir la presión intracraneal y también la presión intraocular. El mecanismo de acción ya los expliqué. Cuidado con los efectos adversos, al deshidratar mucho lo que sería el cerebro te va a generar dolor de cabeza, escalofrío, todo un problema serio también, cuidado con esto. Verapamilo, un calcio antagonista, ya sabes cómo actúa, bloquea los canales de calcio. Igual acá no hay metabolismo, por eso no está en rojito, pero sí los RAM, ¿ya? Lógicamente cuidado en shock cardiogénico acá, en insuficiencia cardíaca. Diltiazem, otro bloqueante, ¿no es cierto? Hemos visto estos eran cuáles, no dihidropiridínicos, no dilopiridínicos, ¿correcto? Profilaxis de lo que sería angina de pecho, hipertensión, tratamiento de taquicardia. Este de acá también arritmias, ¿no? Verapamil y diltiazem muy bien en arritmias me van a servir. Para hipertensión, mucho mejor los dihidropiridínicos, angina de pecho, hipertensión y tratamiento de enfermedad renal. Ya el mecanismo de acción ya lo conocen, ya casi otra vez metabolismo sí, cuidado. El nalodipino también es un calcio antagonista, ya, pero este es dihidropiridínico, igual, mira las mismas indicaciones, hipertensión arterial y angina. Cuidado, tensión con lo que sería los RAN, que son los mismos de todos estos. Diurético, ¿qué tipo era este? Antagonista de los receptores mineralocorticoides, espironolactona. Metabolismo CID, cuidado, ya el mecanismo de acción yo no voy a mencionar. Hipertensión arterial podría ser unas indicaciones, acá está edema, hipertensión, pero también se usa mucho por su efecto mineralocorticoide sobre lo que es cirrosis hepática y hiperaldosteronismo. Acuérdate, lógicamente el hiperaldosteronismo sería su primera indicación. La esplenona, este también es un antagonista del receptor mineralocorticoide, las mismas indicaciones, el mismo mecanismo de acción, metabolismo CID. Casi los mismos rangos. Furosemida, diurético de asa, acuérdate, la hipertensión está acá bajito, pero no es una de sus prioridades. Más son edema de pulmón, edema asociado a cirrosis o hipercalcemia. Metabolismo CID, cuidado con esto y también hay que tener cuidado con lo que sería el tema de sus efectos adversos. Acuérdate que este te lleva todo hacia abajo, ¿correcto? Hipo todo y algunas cosas hacia arriba, lo que vimos en acidosis. La toracemida, este también es diurético de asa, las mismas indicaciones, el mismo mecanismo de acción y también metabolismo CID. Igual, otro diurético de asa, las mismas indicaciones igualito, el mismo mecanismo de acción y metabolismo CID. Otro diurético, hidroclorotiazida, este es un diurético que actúa a nivel de ¿dónde? Del tubo contorneado distal y aquí a la cabeza, hipertensión. Muchos de los fármacos antihipertensivos a veces vienen mezclados con tiacídicos, ¿no? Los ARA2 vienen mezclados con tiacídicos en la misma presentación. Una asociación muy buena, es una sinergia muy buena. Ya, cuidado acá, este no tiene metabolismo, es muy bueno por ese aspecto, pero igual, cuando tú te das esto, si bien es cierto, es menos el efecto sobre todos los hipo que genera la furosemida, esto también lo genera, en menos magnitud, pero lo genera. Indicación acá, insisto, hipertensión arterial también. Clortalidona, igualito, diurético tiacídico, las mismas indicaciones. Acá, en 70% aproximadamente, se excreta colorina y heces, el mismo mecanismo de acción. Igual todos los ramos.
Amilorodina, perdón, es un ahorrador de potasio. ¿Cómo actúa? ¿Se acuerdan? Los ENaC, acá está, clarito, bloquea los ENaC, es el canal transepitelial de sodio nada más. Este es de sodio, ENaC es de sodio. El tiacídico, el anterior era de sodio y cloro, era sin portador sodio y cloro. Este de acá es el ENaC, que es el canal transepitelial de sodio. ¿Ya? De ahí viene el nombre, canal transepitelial de sodio. Principalmente se utiliza con otros diuréticos, fibrosis quística, diabetes insípida también. Su indicación de más va para eso que para hipertensión. Triantirena igual, el mismo mecanismo de acción, el ENaC también, igual las mismas indicaciones. Acetazolamida, diurético inhibidor de densidad carbónica, ya lo habíamos visto. Sus indicaciones, no hay hipertensión arterial, ¿se dan cuenta? Glaucoma, epilepsia, hipertensión intracraneal si quieres, cistinuria, pero no está. Podría estar también acá el mal de altura, lo que sería la enfermedad de Moncho, ¿no? Tenemos lo que es el alisquirén, ¿cómo actúa a veces, se acuerdan? Inhibidor directo de la renina, ¿ya? Metabolismo CYP, importante, de repente por eso es que está teniendo problemas, ahora que lo analizo puede ser esto, ¿ya? Y bloquea justamente el lugar de acción proteolítico de la renina, entonces ya no sigue la cascada, toda la cascada se bloquea, sistema renino angiotensina esteroide. Ahí también habría la tos seca. Porque como estaba bloqueado también es llamativo, pero no tan importante. Tú lo ves acá la tos, no es tan importante como el IECA, que es más directo, ¿ya? Debe haber una alternativa para no bloquear lo que sería. Acuérdate que si no bloqueo la ECA que está, todavía sigue generando su efecto. Entonces la tos se puede presentar si hay un bloqueo masivo de todo, pero como todavía la ECA funciona, no he bloqueado la ECA está trabajando en su sitio. O sea, puede haber tos, pero no es llamativo. Ya, y empezamos con los beta-block. Bisoprolol, diagnóstico de hipertensión arterial, ya saben el mecanismo de acción, metabolismo CYP. Carvedilol, quizás uno de los más usados, acuérdense que este tiene un doble mecanismo, carvedilol, metabolismo CYP también. Metoprolol, hipertensión arterial, igualito. Esto también se puede usar como antiarrítmico, por si acaso. Lo vamos a ver el propanolol un poco mejor, pero lo vamos a ver la próxima semana más cómo trabajan los beta-block. Bien, y finalmente, ya lo que no deben saber ustedes, que sería también el manejo higiénico dietético. Bien, chicos. Hemos terminado antes igual. Preguntas, dudas, quejas, reclamos.